Arratsaldeon, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas al webinar Actividad Física en Personas con Esclerosis Múltiple. Mi nombre es Asier Arrizabalaga, soy el vicepresidente del Colegio Oficial de Fisioterapeutas del País Vasco, responsable de la Comisión de Discapacidad, Dependencia y Servicios Sociales. Para mí hoy es un placer el poder tener la oportunidad de poder celebrar este evento junto con la colaboración de Adembi, que desde el principio pues estuvo muy receptiva a poder ayudarnos y el poder organizar este evento un poco en el contexto del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, que se va a celebrar el 30 de mayo, ¿no? Por contextualizar un poco lo que es la esclerosis múltiple, y antes de dar paso luego a Carmele Garro para que nos explique un poco en qué trabaja la entidad de Adembi, diríamos que es bastante conocido por todos que es una enfermedad neurológica, es crónica y que afecta al sistema nervioso central, que los síntomas varían y el proceso de evolución también es diferente entre unas personas y otras, y que de alguna manera, entre otras características, es la segunda causa de discapacidad neurológica en adultos jóvenes y que parece que afecta más a mujeres que a los hombres. En lo que se refiere un poco a la idea de poder haber organizado este evento relacionado con el Día Mundial, es un día en el que se celebra la solidaridad a nivel internacional y un poco pues también la esperanza al futuro de cómo podemos abordar, intervenir y ayudar pues a toda la población que presenta esclerosis múltiple, ¿no? Como he dicho, se celebra de forma oficial el 30 de mayo y reúne pues, a toda la comunidad internacional de la esclerosis múltiple que de alguna manera pues, intentan pues, compartir pues, sus historias, vivencias y concienciar y hacer campañas con y para todos los afectados de la esclerosis múltiple. Y un poco lo que quiere el Colegio Oficial de Fisioterapeutas también es un poco ayudar en esa visibilidad, ¿no? El tema del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple entre 2020 y 2023 es conexiones, ¿no? Me gusta mucho esta palabra, conexiones, y la campaña Conexiones Esclerosis Múltiple pues trata un poco de establecer una conexión comunitaria, una conexión personal y conexiones para poder lograr una atención de calidad. Precisamente el objetivo también del Colegio Oficial de Fisioterapeutas del País Vasco es generar conexiones con Adembi. Ya hemos iniciado este camino en el que como representantes de los profesionales de la fisioterapia tenemos obligación de ayudar y vamos a crear un puente de alianza para poder ayudar a la entidad, para poder visibilizar el trabajo que hacen, para poder visibilizar a los fisioterapeutas también que trabajan y para poder darles el ecosistema y la ayuda que necesiten para poder desarrollar su día a día, tanto poder implantar nuevos programas pilotos como poder ayudarles en estudios de investigación. En todo lo que necesitéis, desde luego os lanzamos la mano y ahí estaremos. Y sin más, antes de empezar a presentar a digamos, todos los ponentes, todos los fisioterapeutas que forman parte del equipo de Adembi, pues quiero ceder la palabra a Carmele Garro, que desde el principio pues estuvo muy receptiva a ayudarnos en poner en marcha esto. O sea que os estoy muy, muy agradecidos a ti y a todo tu equipo, porque nos habéis tratado muy bien en aquella visita que os hice también y os estamos muy agradecidos. En nombre de toda la Junta Directiva del Colegio, muchas gracias. Te cedo la palabra, Carmele. Onguito ría. Bueno, arratsaldeon. Muchas gracias, Asier, por tus palabras. Por supuesto que estamos encantados de colaborar. Quería agradeceros al colegio también por la invitación que nos habéis dado para organizar esta charla y en la que participan prácticamente la mayoría del equipo de fisioterapeutas de Adembi. Y como no, agradecer al equipo de fisioterapeutas todo el trabajo y el esfuerzo que han hecho para organizar esta charla y para hacer sus presentaciones, que creo que será del interés de todos. Bueno, yo os voy a contar un poco lo que es Adembi. Como Asier ha comentado ya lo que es la esclerosis múltiple y lo has resumido bastante bien, pues voy a pasar directamente a lo que es Adembi para no robar tampoco mucho tiempo a los fisios.
ADEMBI es una entidad, es una asociación de pacientes que lleva ya 40 años en marcha. Se inició en el año 84 por iniciativa de 4 personas y ahora mismo, 40 años después, somos una plantilla de 54 personas. Ahora mismo ADEMBI tiene un total de 1.300 personas socias en Vizcaya, porque ADEMBI, el ámbito territorial es de Vizcaya, y para que os hagáis una idea, en Vizcaya hay como unas 1.500 personas afectadas. Eso que supone que en ADEMBI el 80% de las personas que tienen esclerosis múltiple están asociadas a nuestra organización. Es un índice de asociacionismo enorme porque normalmente a nivel estatal, para que os hagáis una idea, suele ser del 30% o menos. ADEMBI tiene 2 centros de trabajo. Tiene el Centro de Rehabilitación Integral y tiene una residencia, la residencia Urizar Torre. El centro de rehabilitación el año pasado atendió a más de 400 personas durante todo el año. Es un centro ambulatorio que por aquí vienen a hacer sus terapias de rehabilitación. No es un centro de día, no son plazas públicas, sino que simplemente vienen, hacen su rehabilitación y se marchan. Y la residencia, sin embargo, es para personas jóvenes. Nos encontrábamos con la tesitura de que había personas con esclerosis múltiple que, bueno, pues por la gran dependencia que tenían, sus padres no podían ser cuidadores y terminaban en residencias de mayores. Entonces conseguimos abrir la primera residencia para personas jóvenes con esclerosis múltiple. Me voy a centrar más en el centro de rehabilitación. Bueno, pues en el centro de rehabilitación ofrecemos servicios de todo tipo. Empezamos desde fisioterapia, que eso se lo voy a dejar también a los fisios que van a exponer ahora para que os expliquen mejor todos los servicios que se ofrecen en fisioterapia. Tenemos terapia ocupacional, tenemos logopedia, psicología, neuropsicología. Bueno, hacemos una rehabilitación totalmente integral en base a las necesidades de las personas cuando vienen aquí. Tenemos una cartera de servicios básicas, pero lo que hacemos en nuestro modelo de trabajo, modelo de atención es, tenemos estas personas con estas necesidades, vamos a crear este servicio para ellas. Y bueno, tenemos un equipo de 13 fisioterapeutas, ya que estamos en colegio de fisioterapeutas. Es un equipo muy bien formado, muy profesionalizado y además lo que quiero destacar de ellos es que es un equipo que está continuamente con ganas de innovar y de probar cosas nuevas. Y eso en esta profesión creo que es fundamental. Entonces, pues nada, doy paso a mis compañeros y gracias. Muchas gracias a ti, Carmele. Pues sí, vamos a dar paso a los grandes protagonistas de esta tarde. Me sumo un agradecimiento a todo el equipo de fisioterapeutas. En especial quiero agradecerle a Erika Ochoa, que desde el principio pues, estuvo también muy receptiva. Y yo la verdad que me quedé súper sorprendido de la implicación que tuvo todo el equipo enseguida. Y bueno, hoy vamos a presentar un formato que creo que es muy dinámico, muy atractivo. Lo que vamos a hacer es un bloque de 5 píldoras en los que de alguna manera vamos a ver 5 vertientes, 5 ámbitos de intervención en el que está trabajando todo el equipo de ADEMBI. Y nada, quiero presentar a Erika Ochoa. Erika Ochoa es la coordinadora de rehabilitación de ADEMBI y, bueno, entre otras muchas cosas, pues máster en emprendimiento tecnológico para la Silver Economy. Y el título de su ponencia es Pasado, Presente y Futuro de la Fisioterapia en ADEMBI. Por lo tanto, bienvenida, Erika, y cuando quieras, la palabra es tuya. Bien, no sé si me veis porque no me deja reactivar el vídeo. ¿Me escucháis bien? Te escuchamos bien. De momento no te vemos, pero te escuchamos, o sea que adelante. Me dice que el anfitrión ahora, no me dejaba el anfitrión iniciar el vídeo. Vale, bien, voy a compartir pantalla. Vale, pues Kaixo, arratsaldeon, eskerrik asko primero a Asier y a Carmele por las palabras que nos habéis dedicado a todo el equipo de fisioterapeutas de ADEMBI. Para nosotros también es un placer trabajar con vosotros y colaborar con el colegio. Es un honor, además. Y nada, como ya me habéis presentado, soy Erika Ochoa, soy fisioterapeuta en ADEMBI hace 23 años y desde hace 10 coordino los servicios de rehabilitación de ADEMBI.
Voy a explicaros brevemente cuál ha sido el pasado del servicio de fisioterapia, cómo trabajamos hoy por hoy y cuál creemos que va a ser el futuro de este servicio en Adembi. Para ello os voy a explicar mediante una línea del tiempo para que lo veáis de una forma muy visual. Y aunque ya así he dado unas nociones básicas de la enfermedad, me gustaría dejar unos apuntes claros, porque igual, bueno, pues alguno desconoce ciertas cosas de la enfermedad y creo que hay que empezar con algunas nociones. Es una enfermedad neurodegenerativa que afecta al sistema nervioso central, es crónica y hoy por hoy todavía es incurable, aunque sí que es verdad que en los últimos años, debido a los avances que ha habido en farmacología y en rehabilitación, el pronóstico es mucho mejor, sigue siendo incurable a día de hoy. Se diagnostica entre los 20 y 40 años aproximadamente y afecta a 3 mujeres por cada hombre. Y hoy por hoy todavía desconocemos cómo va a ser la evolución de la enfermedad. Si hablamos de prevalencias en el mundo, hablamos de 2,5 millones de personas afectadas de esclerosis múltiple, 56.000 más o menos en España y 2.600 en Euskadi. Una cifra que suele impactar bastante es que cada 5 horas se diagnostica un nuevo caso de esclerosis múltiple en España. Si comparamos con otras enfermedades neurodegenerativas, en este caso ELA y Parkinson, con datos que nos ha dado la Diputación, podemos observar que estamos en una incidencia mayor que ELA y menor que Parkinson y que tanto en España y en Euskadi y en Vizcaya estamos entre un 3, un 4,85% las personas con esclerosis múltiple. Es una enfermedad que no es hereditaria, aunque sí que hay una predisposición genética a padecerla, no es contagiosa, no es mortal, no se puede prevenir y se le llama la enfermedad de las 1000 caras por los múltiples síntomas que pueden aparecer. Que esto no significa que tengan que aparecer todos los síntomas en la misma persona ni en diferentes personas. Tenemos síntomas invisibles, como pueden ser la fatiga, como pueden ser las parestesias, alteraciones de visión, visión doble, visión borrosa, que son síntomas muy incapacitantes y encima con muy poca empatía por parte de familiares en torno porque no se ven. Y lo que no se ve a veces es difícil de entender cuando no estamos hablando de un ámbito profesional. Y síntomas más visibles como pueden ser alteración de la marcha, alteración del equilibrio, temblor, alteraciones urinarias y fecales, espasticidad, disfagia y disartria como deglución y habla y evidentemente alteraciones cognitivas también. Todos estos síntomas pueden aparecer de 3 formas diferentes en la enfermedad, de una manera remitente recurrente, que es la más frecuente, la que hablaríamos, la de brotes. Aparecen momentos de exacerbación y momentos de remisión y puede haber una recuperación parcial o una recuperación completa. La primera progresiva es cuando desde un principio hay una progresión y una evolución de la enfermedad y la secundaria progresiva cuando deja de haber brotes para pasar a una progresión ascendente. Como bien ha dicho Carmele, constamos de 2 centros, un centro de rehabilitación integral y una residencia. Actualmente están pasando 396 personas con esclerosis múltiple semanalmente. Somos 50 profesionales, no solamente sanitarios, porque trabajamos en un equipo sociosanitario. Somos 12 fisios, terapeutas, psicólogos, logopedas, trabajadores sociales, integrador social, enfermeras y evidentemente auxiliares de clínica para el objetivo que tenemos, que es mejorar la calidad de vida de estas personas con esclerosis múltiple. La residencia Urizar Torre también es la primera residencia para personas jóvenes con discapacidad física. Es titularidad de la Diputación Foral de Vizcaya, aunque la gerencia la lleve Adembi, y actualmente hay 16 residentes con esclerosis múltiple y con otras enfermedades neurodegenerativas. Ahí podemos observar a Uri, que hoy no tenemos tiempo para hablar de todo, también hacemos intervención asistida con animales, en este caso con Uri. Bueno, algún día, si tenemos ocasión, también podemos hablar sobre este tema. ¿Cuál es el objetivo principal que tenemos en Adembi? Pues evidentemente, como he dicho antes, mejorar la calidad de vida. Queremos tener el máximo de nivel funcionalidad de las personas, independencia y mejorar tanto su condición física, psicológica y social mediante un equipo transdisciplinar. Ya vamos cambiando de palabras. Me gustaría dejar claro que estamos pasando de la multidisciplinaridad hacia la transdisciplinaridad. Cuando hablamos de un equipo multidisciplinar, hablamos de muchas disciplinas contribuyendo, pero cada una desde su visión. Cuando ya pasábamos a hablar de equipo interdisciplinar, hablábamos de que ya había una integración y una cooperación entre esas disciplinas. Nos gusta más el término transdisciplinar, va más allá, a veces es un concepto difícil de entender. Estoy convencida que
en Adembi el equipo de las personas somos los que marcamos la diferencia. Es un equipo comprometido para mejorar la calidad de vida de estas personas con esclerosis múltiple. Evidentemente, cada uno desde su disciplina tiene sus objetivos, pero tenemos que ir más allá. Si queremos mejorar la calidad de vida de este paciente, el objetivo tiene que ser común con todas las disciplinas que están trabajando en Adembi, y no solamente en Adembi, sino con todos los equipos que trabajan con esa persona y esa familia y ese entorno de la persona con esclerosis múltiple. Tenemos que darle muchísima importancia a la investigación, en este caso con nosotros en la esclerosis múltiple, la formación, los avances, que todos los profesionales estén formados en los últimos avances que aparecen en el ámbito de la fisioterapia para utilizar las mejores prácticas posibles. Y evidentemente tener sesiones clínicas, reuniones e ir más allá. Digamos, en resumen, a veces es dejar ese rol disciplinario que tenemos de lado y tener una visión más global, una visión mirando más la calidad de vida en todas las dimensiones que tiene la calidad de vida, y no solamente en nuestro caso el bienestar físico, sino tener en cuenta el bienestar emocional, las relaciones interpersonales, el desarrollo personal, el trabajo y todo lo que conlleva cuando estamos hablando de mejorar la calidad de vida de las personas con esclerosis múltiple. Como he dicho, os iba a hacer un breve resumen de lo que ha sido la evolución del servicio de fisioterapia Adembi. Os explicaré en qué proyectos de innovación estamos inmersos o hemos estado hace muy poquito y cuál creemos que es el futuro de este servicio en Adembi. Adembi, como bien ha dicho Carmele, se creó en 1934. 4 personas con esclerosis múltiple se juntaron con un neurólogo, el doctor Ferranz, para crear esta asociación. Ocuparon un lugar en la Federación de Personas con Discapacidad Física de Vizcaya, un espacio pequeñito, en el que se reunían básicamente para informar, asesorar y acompañar a las personas que eran diagnosticadas de esclerosis múltiple. No se veía como algo tan profesionalizado, sino más como acompañamiento en este camino de que diagnostiquen una enfermedad neurodegenerativa. La primera persona que empezó a trabajar era una psicóloga que hacía este acompañamiento, y en el 95, yo que ya llevo muchos años trabajando, empieza la fisioterapia, empiezan los grupos de fisioterapia. Era bastante difícil trabajar, trabajamos mucho más con movimientos pasivos y activos asistidos por el perfil que se acercaba, como he comentado antes, en el año 95 a Adembi. En el 95, para que os hagáis una idea, el 80% de las personas que se acercaban a Adembi eran usuarios de silla de ruedas, y hoy por hoy no llega ni siquiera al 20% esas personas que tienen y que vienen a Adembi con silla de ruedas. Hacíamos fisioterapia domiciliaria porque las personas, o bien por barreras arquitectónicas o por el grado de discapacidad que tenían, no se podían acercar a los servicios que ofrecíamos en Adembi. En el 2001 empieza el gran cambio del servicio de fisioterapia en Adembi. Nos mudamos de lugar, estamos en el centro que actualmente tenemos en Ibarra-Recolanda y Distrito Trasera. Tenemos más recursos humanos, tenemos más recursos materiales y empezamos ya a formarnos los fisios, a formarnos en neurología y en todos los métodos que se utilizan en neurología. Empezamos a trabajar en fisioterapia individual, el perfil de las personas que se va acercando es diferente, ya empieza a entrar la cultura de la prevención, no solamente el tratamiento, sino que vamos a prevenir qué es lo que pueda pasar, o por lo menos hacerlo que aparezca lo más tarde posible. Seguimos con fisioterapia domiciliaria, empiezan las sesiones grupales de hidroterapia, empezamos a meter con una persona experta en hidroterapia, y empezamos a trabajar también con fisioterapia respiratoria. Este es nuestro gimnasio de antaño, que me parece que fue hace muchos años, pero no hace tanto. Ahora ha cambiado bastante. Hidroterapia no me voy a extender, ahí está Irache y os contará ella qué es lo que hacemos con hidroterapia en Adembi. Y empezamos también con fisioterapia respiratoria. Ahí podemos ver un vídeo en el que hacemos de manera telemática, puesto que con el COVID hemos tenido que dejar de hacer fisiorrespiratoria de manera presencial. Estamos implantándola ahora otra vez, pero con esto de las mascarillas y todavía que sea obligatorio está siendo complicado. Y estamos avanzando también aquí, estamos implantando un grupo de respicanto en que la logopeda, un auxiliar, y probablemente dentro de poco el servicio de fisioterapia también se meterá para mejorar las capacidades respiratorias e innovar en todo lo que podamos también en el ámbito de la fisioterapia respiratoria. 2010-2011 se incorporan las terapias hidroterapia de manera individual y hipoterapia, que lo mismo no me voy a extender porque hay 2 expertas que van a hablar de este tema mucho mejor que yo. El gran cambio en Adembi empieza en el 2014, cuando cumplimos 30 años. Empezamos a meter las terapias invasivas, todos los profesionales estamos
muy formados en diferentes técnicas. Empezamos a crear grupos diferentes de pilates, de hipopresivos. Ese es el gimnasio nuevo que tenemos actualmente, que dista bastante del anterior. Grupos de control de tronco, de estiramientos, de flexibilidad, funcionales y con objetivos diferentes. Antes quizás hacíamos un grupo y estábamos todo el año haciendo ese grupo y no terminaba nunca. Es decir, la gente hacía un grupo y seguía secula seculorum si su capacidad funcional le permitía con esos grupos. Ahora hemos focalizado las cosas de otra manera diferente, lo focalizamos como un taller con un inicio, un fin y unos objetivos que a veces se cumplen, otras veces no, pero a veces se cumplen. Lo que queremos es que el paciente tenga un autocuidado de su enfermedad, una autogestión y que nosotros les demos herramientas para poder utilizar esas herramientas que tienen, pero que luego ellos en el día a día lo pongan en práctica y no solamente hagan las cosas viniendo a Denby, sino que fuera también tiene que poner en práctica todo lo que hacemos aquí, porque 1, 2 o 3 horas no sirven de nada si luego no lo llevas a tu día a día. También en el 2014 empezamos con servicio de actividad física, dándole, bueno, llevamos años ya también, dándole más importancia a la fuerza, trabajando más la fuerza. Empezamos a hacer salidas al monte, surf adaptado, parapente adaptado también, todo tipo de actividad física para todo tipo de personas. El año pasado estuvimos haciendo un prototipo para personas usuarias de sillas que puedan surfear con Jakey Surf Escola, parapente también, y como podéis observar, salidas al monte con condiciones climatológicas no idóneas, hojas, suelo, lluvia, resbalones. Evidentemente, salir del entorno de un gimnasio, condiciones óptimas para trabajar, pero la vida no es así. El suelo es inestable, a veces está mojado, a veces podemos resbalar, hay cuestas, arriba, abajo. Bueno, creemos que el trabajo hay que hacerlo también en el exterior y, entre otras cosas, porque apoyamos con ese entorno social y lo que conlleva hacer una actividad física, y si lo haces acompañado y encima le añadimos una mejora social, pues evidentemente los objetivos van a ser mucho mejores. También empezamos con la tecnología, teníamos claro que los avances iban a ir por la tecnología, tuvimos contacto con Virtualware y empezamos a hacer una plataforma de rehabilitación virtual. Nosotros fuimos los terapeutas que formamos esta herramienta que hoy por hoy se vende en prácticamente muchos países del mundo. Empezamos a trabajar con un exoesqueleto, Exobionics, del cual os contará luego Lander, en el que hemos estado en diferentes estudios y actualmente estamos como investigador principal con un estudio comparativo con el Locomat. Bueno, posturógrafos y también tenemos varios convenios con Tecnalia para testar prototipos que puedan salir al mercado. Los testamos con estos 300 y pico usuarios que tenemos a la semana para ver si esos productos son útiles o no para mejorar la calidad de vida de nuestras personas. ¿Cuál es el futuro? Bueno, yo pongo lo que nosotros creemos que va al futuro. Estuvimos en una reunión hace poco en marzo en Bilbao, el SIG, grupo de fisios expertos en esclerosis múltiple a nivel de Europa. Nos juntamos unos cuantos y también estuvimos debatiendo sobre cuál creemos que es el futuro de la fisioterapia en esclerosis múltiple. Creemos que tiene que haber más investigación, que tenemos que trabajar con evidencias científicas y no trabajar por trabajar, que las nuevas tecnologías van a ser importantes, lo tenemos claro, pero como complemento, nunca solo las nuevas tecnologías, que tenemos que empoderar al paciente y enseñarle a autogestionarse, es decir, que ellos puedan llevar la enfermedad no con un apoyo directo nuestro, sino indirecto. Al principio tendrá que ser algo directo, pero tendrá que ser después algo más indirecto. Importancia a la actividad física, mucha importancia a la prevención, no solamente al tratamiento, que sean equipos transdisciplinares y ir induciendo terapias combinadas, cuando varios profesionales trabajan a la vez con el mismo usuario. Creo que el cambio lo tenemos que hacer los fisioterapeutas y si los fisioterapeutas cambiamos, la fisioterapia también cambiará, como ha podido cambiar en Adembi, de realizar movilizaciones pasivas y, bueno, algunas que nos llamaban que éramos muevepiernas, a ser profesionales muy expertos, cada uno en su materia y utilizando las últimas tecnologías y los últimos métodos que hay en la fisioterapia neurológica, que evidentemente, como van a explicar a mis compañeros, son muchos.
Este es el equipo de Adembi, estos somos nosotros, la gente hace el cambio, usuarios, profesionales, juntos somos todos mucho más fuertes para cambiar y para lograr el objetivo de todos, que es mejorar esta calidad de vida de estas personas. Y con el logotipo del Mójate Bustis Aites, que es el 9 de julio, la campaña básica de Adembi, pues aquí termino y doy paso a mis compañeros. Eskerrik asko, zuoi. Erika, eskerrik asko zuri, primero por respetar el tiempo. Como tú decías en la ponencia, pasado, presente prometedor y por todo lo que dices, un futuro todavía más prometedor. O sea que muchísimas gracias por todo el trabajo que estáis haciendo. Completamente de acuerdo con lo último que decías de ese paso que hemos hecho de ser esos que estábamos a las camillas moviendo piernas a poder trabajar con la innovación, con la evidencia, y la siguiente década creo que vamos a desarrollar mucho en el ámbito de la neurología y seguro que también en esclerosis múltiple. Muchísimas gracias. Eskerrik asko. Voy a dar paso a la siguiente ponente, que también me hace especial ilusión presentarla, porque hemos estado en varios eventos muchas veces sin conocernos. Ella es Irache Elorriaga, es fisioterapeuta de Adembi, es especialista en neurorehabilitación y terapia acuática, y bueno, pues uno también tiene que reconocer que la terapia acuática es uno de sus intervenciones favoritas, en la que llevo trabajando casi 30 años. Y tengo recuerdo, antes de ceder la palabra, en AIDEA, en el Congreso de la Asociación Iberoamericana de Actividades Acuáticas, como Irache presentó un trabajo sobre terapia acuática en esclerosis múltiple y además ganó el premio. Por lo tanto, bueno, pues sabemos que es una intervención a la que le estáis dando mucha fuerza y me hace especial ilusión que Irache puedas estar hoy aquí hablando pues, sobre los beneficios del tratamiento de las personas con esclerosis múltiple en el medio acuático. Eskerrik asko, te cedo la palabra. Ongi etorria. Bueno, disculpar por estos problemas técnicos. Vamos a pasar a la siguiente píldora que teníamos preparada, que es la actividad física en las personas con esclerosis múltiple, que es el título de la ponencia de Raquel Berriozábal-Goitia. Es fisioterapeuta en Adembi, máster en investigación médica, posgrado en fisioterapia de la actividad física y deporte, en adaptación al esfuerzo, y es profesora e investigadora en el grado de fisioterapia en la UPV. También me hace especial ilusión el presentarla y estar con ella, pues bueno, hemos coincidido en varios eventos de formación y también en la universidad, por lo tanto, un placer tenerte hoy aquí, Raquel. Y nada, ongi etorria y te cedo la palabra, a ver si todo va bien. ¿Me oís? A mí sí. Sí, a ti te Ay, oímos Arratsaldeon. y te vemos. Arratsaldeon. Estaba pensando, como no me funciona a mí también. Es verdad. Nah. Vale, Arratsaldeon. Voy a compartir la presentación. Ahí. A ver, que esto de las tecnologías. Vale. No sé si ahora lo veis bien y... Perfecto, correcto. Raquel, lo vemos perfecto. Adelante. Bye. Vale. Vale, quito esto. Vale. Antes de nada, presentarme. Yo soy Raquel Berriozábal-Goitia Etxaniz. Y antes de nada, sobre todo, agradecer a mi compañero Íñigo, que también es fisio aquí en la asociación, y a mis compañeras fisioterapeutas que me han acompañado con la presentación. Y bueno, quería mencionarlas antes de empezar, ¿vale? A modo de introducción, yo os he planteado aquí, sobre todo, de primero diferenciar claramente lo que es actividad física y lo que es ejercicio físico, ¿vale? A modo de repaso. La actividad física que nos referimos es a cualquier movimiento corporal que podemos hacer, sea caminar, levantarse, las actividades de la vida diaria, que el objetivo suele ser prevenir el sedentarismo. Y ya cuando hablamos de una actividad planificada, estructurada, repetitiva, que busca un objetivo claro, es cuando hablamos de ejercicio físico, ¿vale? ¿Qué pasa? Que sí que es cierto que hasta ahora, entre esclerosis múltiple y actividad física o ejercicio físico, ha sido como un tema tabú en esta población. Pero sí que es cierto que últimamente se está cambiando. Pero antiguamente los profesionales tampoco le recomendaban realizar actividad física a este tipo de personas. Por un lado, por el aumento de temperatura que sucede en el cuerpo, ¿no? A medida que empezamos a realizar ejercicio. Entonces se decía que el aumento de temperatura lleva a un empeoramiento de síntomas, y por otro lado sabemos que la fatiga es un síntoma común y uno de los más discapacitantes de esta población. Entonces se pensaba que realizando actividad física pues todavía la fatiga empeoraba, ¿vale?
Se ha visto ya por fin que el aumento de temperatura que se produce con el reposo se remite, no pasa nada. Y por otro lado, se ha visto que la fatiga incluso mejora realizando ejercicio físico. Así que afortunadamente hemos pasado de que sea un tema tabú a que sea una realidad. Y como muestro aquí, en PubMed, si hacemos una búsqueda de ejercicio y de esclerosis múltiple, vemos que ya los últimos 20 años las publicaciones son muchas y cada vez más. Pero realmente, ¿qué dice esta evidencia científica? Antes de nada, recordaros que el Instituto Nacional de Salud ya en 2022 nos decía que cualquier tipo de entrenamiento debería de incluir 4 capacidades principales, que hablaba de flexibilidad, de equilibrio, de resistencia y fuerza. Sí que es importante trabajar cada una de ellas de forma independiente, pero tenemos que tener claro que trabajando cada una de ellas repercute en las otras. Por ejemplo, si yo trabajo fuerza, pues mejoraré también en resistencia, ¿vale? Teniendo en cuenta estas correlaciones que se producen. Yo hoy me centraré sobre todo en resistencia y fuerza, que es lo que trabajamos en el servicio de actividad física, que posteriormente os iré explicando. En cuanto a resistencia, cada vez más artículos que podemos encontrar y además artículos de buena calidad y de gran impacto, que cada uno con sus conclusiones, pero yo, para sacar una conclusión así clara que podemos sacar de estos artículos, lo que vemos es que trabajando la resistencia, estas personas mejoran en la marcha, mejoran la fatiga y todo esto nos lleva a una mejora de calidad de vida, que tal y como presentaba y como lo decía Erika, es nuestro objetivo principal con cualquier persona que acude aquí. En estas investigaciones, las personas que participaban eran participantes de EDSS heterogéneos, utilizaban ergómetros, tapices rodantes para hacer las intervenciones y lo más importante es que las progresiones siempre eran programadas, ¿sí? Aquí os muestro una tabla de cómo entrenamos la resistencia, que hay 50.000, pero bueno, yo creo que esta se ve bastante clara. Sobre todo le damos importancia al volumen, que es cuando hablamos de 2 horas y media aproximadamente que deberíamos de trabajar a la semana, entre 4 y 5 días que lo podemos ir dividiendo, pero siempre teniendo en cuenta que sean bloques de al menos de 10 minutos, ¿sí? Y en cuanto a la intensidad, pues hablamos siempre de una escala de Borg entre el 5 y el 8 estaríamos trabajando. El tipo de ejercicio, y esto siempre digo, que cada uno pues al final elija lo que más le gusta, ¿no? Si me gusta ir en bicicleta, pues igual puedo hacer bici estática, si me gusta más el agua, pues hacer más natación, hay quien le gusta el baile, pues cada uno que se decante hacia sus gustos. Tal y como os comentaba, siempre tenemos en cuenta la escala de Borg, que sea entre un 5 y un 8. Las recomendaciones generales, siempre las personas con niveles altos de fatiga que pueden empezar siempre realizando actividades de la vida diaria, pues pequeños pasos, ¿no? Que sea pues igual ir a comprar el pan caminando o pequeños cambios que podamos hacer y así poco a poco iremos progresando a actividades más funcionales. Siempre que sean programas pautados, si podemos, en un licenciado de actividad física o un fisioterapeuta y también tener en cuenta que al final cada vez que tengamos una patología asociada que puede ser respiratoria, cardiovascular, consultar con el médico o neurólogo antes de empezar a trabajarlo. En cuanto a progresión, 4 pinceladas que os quiero dar. Recomendable la progresión siempre en base al volumen de al principio, me refiero a que si hoy conseguimos caminar en tapiz rodante 10 minutos, pues que poco a poco podemos ir aumentando a 12 o a 14. Si ya llegamos a un punto, ¿no?, que queremos dificultarlo un pelín más, pues iremos aumentando la velocidad. Podemos incrementar la dificultad pues aumentando la inclinación en la cinta. Estos son pequeños ejemplos de cómo podemos ir trabajando y cómo trabajamos nosotros en nuestro centro. En cuanto a la fuerza, también os vuelvo a decir, cada vez más artículos en revistas importantes que están relacionados con la neurología y todos ellos además con un buen recibimiento y además pues aquí también una vez más os muestro las conclusiones o los objetivos que sacamos de estos artículos, ¿no? Por un lado, que el trabajo de fuerza en esta población lleva a una mejora de la capacidad contráctil de isquios y cuádriceps, que esto nos lleva a una mejora en la propiocepción, que llevará también a una mejora de la capacidad aeróbica. Esto es lo que os comentaba, ¿no? Que al final, por mucho que trabajemos la fuerza, pues también repercute que mejore en la resistencia. Mejorará la velocidad de la marcha, mejora la movilidad y esto una vez más nos lleva a una mejora de calidad de vida de la persona que, como os planteábamos siempre, es el objetivo principal que tenemos, ¿sí? En estos estudios también participaron personas con EDSS muy heterogéneos. Las intervenciones se realizaban pues, con máquinas de resistencia, bandas elásticas, cada uno lo que tenía cerca. Y sí que es cierto que en los últimos 4 o 5 años ya no encontramos tantos artículos que sea trabajo de fuerza, trabajo de resistencia, sino que van combinando los diferentes tratamientos. Los ejercicios de fuerza se combinan con equilibrio y movilidad y van mezclando. En cuanto a cómo entrenamos aquí, también os muestro una tabla así sencilla que, como veis, pues hay unas diferencias claras que me gustaría mencionaros, ¿vale? Por un lado, la frecuencia, como veis aquí serían de 2 a 3 sesiones por semana, pero antes eran 5, ¿no?, hasta 5 sesiones el de resistencia, pues ahora sí que disminuyemos la frecuencia. Y la intensidad la aumentamos, estaríamos hablando de un Borg de un 7 y 9, ¿vale? El tipo de ejercicios que podemos hacer, pues
pesos libres, máquinas, cada uno lo que tenga cerca y lo que le sea más accesible, ¿sí? Hay una duda que siempre tenemos, ¿no? Yo creo que nos pasa muchas veces cuando vamos a trabajar fuerza, pues cuántas series hago, cuántas repeticiones, cómo lo hago. Hay un artículo de 2016 que concluyeron con unas tablas que eran unas recomendaciones para trabajar fuerza en distintos grupos poblacionales. Y aquí también incluyen la esclerosis múltiple. Entonces, lo que concluyeron aquí era que lo que nos recomendaban era de realizar de 1 a 3 series, entre 8 y 15 repeticiones, y a una intensidad de 60-80. Sí que es cierto que esta intensidad hasta ahora se ha medido con el famoso RM, pero desde un artículo de Rosalind Kapp de 2020, cada vez se le da más importancia a la escala de Borg, ¿vale? Que es realmente pues, cuando nos da mucha respuesta de mucha información de cómo se está sintiendo la persona cuando estamos trabajando con ella, ¿vale? Ya que esclerosis múltiple, como comentábamos, ¿no? Que es una enfermedad que cada día está de una forma y entonces pues, nos interesa más saber en ese momento cómo se encuentra y dejar un poco de lado ese RM, además ya que los artículos lo defienden. Por eso yo cuando os hablaba de cómo entrenar tanto en resistencia como en fuerza, os he incluido la escala de Borg. En cuanto a progresión, aquí también 4 pinceladas. Saber que, bueno, primero estamos con un periodo de adaptación, que antes de llegar a ese Borg tan alto que hablamos de un 7 y un 9, pues bueno, siempre iremos con un 4 y 6 hasta que realmente aprendamos el movimiento que queremos trabajar. Una vez alcancemos ese rango, pues ya iremos aumentando poco a poco esa intensidad. Y a partir de ahí, pues ir progresando, pues aumentamos la carga, bajar las repeticiones y ir jugando un pelín. Muchas veces pasa que el paciente, la persona se estanca, es lo que nos pasa a nosotros también si hacemos ejercicio, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí es un poco echarle ideas, imaginación y de realmente primero darse cuenta que la persona se ha estancado y ya pues cambiar un poco el plan de tratamiento, cambiar, ¿no? Los ejercicios, buscar variantes diferentes para que realmente este estancamiento no vaya desapareciendo. Por ahí sé que lo que os estoy dando son como pinceladas muy generales, pero sí que es cierto que tenemos que tener en cuenta que según el American College of Sport Medicine, ¿no? Que recomendaba 5 sesiones de 30 minutos de actividad física para cada persona con EM, pues solo el 20% de las personas de la población aquí en España, por ejemplo, lo cumple. Entonces, al final, ¿no? O sea, lo poco que hagan ya estará bien, ¿sí? Y yo creo que otra de las dudas que solemos tener mucho los fisios cuando empezamos a trabajar es, vale, trabajo fuerza, trabajo resistencia, pero realmente ¿cómo lo mido, ¿no? ¿O qué escalas puedo utilizar? Aquí os muestro un par, que es de un artículo de 2017, que son los que están validados y dicen que son más fiables. Entonces, para trabajar, o sea, para valorar la resistencia utilizaríamos, ellos recomiendan el 6 Minutes Walking Test, para la fuerza el 30 segundos sit to stand o los 10 RMs. Y luego aquí al final veis que también os hablo de un par de escalas de funcionalidad, sobre todo porque al final lo que os decía, ¿no? Es lo que intento decir en toda esta charla, que por mucho que trabajemos fuerza, resistencia, pues lo que queremos es la funcionalidad de la persona para que nos lleve a una buena calidad de vida. Entonces, por eso os incluyo aquí estos dos tests, estas dos pruebas que son las que más validadas están, ¿sí? En cuanto a precauciones, aquí no me voy a alargar. Tener en cuenta, sobre todo con esta población, el tema de la fatiga, que no lo impide, que pueden hacer actividad, pueden hacer ejercicio, siempre teniendo en cuenta y respetando esa escala de Borg y cómo se encuentra la persona. Y la espasticidad también, un síntoma muy común con esta población, pues bueno, igual probablemente, ¿no? Siempre tendrán que ir de la mano de ejercicios de más de movilidad, de más flexibilidad, pero también es posible trabajar con ellos. Y yo sobre todo me quedo con la última recomendación, ¿no? Los síntomas propios de la enfermedad, que a veces se nos olvida, pero sí que es cierto que cada día es un mundo, pues si hace calor vienen más fatigados, o si hace frío igual están más rígidos o lo que fuera, entonces siempre intentamos cómo se encuentra la persona ese día y a partir de eso ya, ¿no? Un poco gestionar la sesión como la iremos trabajando. ¿Qué hacemos en Adembi? Tal y como os ha comentado Erika en el cronograma ese que ha hecho, ya tenemos un servicio de actividad física y de ejercicio físico, tenemos una sala adaptada para ello, entonces aquí participan usuarios que ya han mejorado funcionalmente gracias a las sesiones de fisioterapia o terapia ocupacional, pero que aún tienen limitaciones que se pueden mejorar mediante el ejercicio. Siempre son planes individuales y personalizados y podemos trabajar tanto en dúo por parejas o por grupos. Cuando trabajamos en dúo, son gente igual, por ejemplo, que necesita más ayuda o más supervisión, o por ejemplo con gente que igual acaba de empezar a realizar este tipo de sesiones, ¿no? Y que todavía no sabemos muy bien cómo tolera el ejercicio. Y luego ya los grupos que realizamos, pues al final son grupos homogéneos y como siempre decimos, ¿no? O sea, al final realizar ejercicio en grupo es más agradable y siempre tienes como más motivación, sobre todo, ¿no? Mencionando los beneficios sociales y los psicológicos. Aquí os muestro unas fotos de diferentes, ¿no? De personas trabajando de actividad física. También, esto que luego os explicará mi compañera Irache bastante mejor,
hemos incluido, ¿no?, sesiones de piscina donde el objetivo es fuerza y resistencia, que luego ya os explicará ella, en aguas profundas que les llaman. Y también hemos empezado a realizar actividad física al aire libre, que son las rutas que hacemos cada 2-3 meses en pequeños grupos, o también cada 3 meses hacemos grupos así más grandes y más todo a lo grande. Y bueno, el objetivo sobre todo con esto será realizar actividad física al aire libre, en grupo, ¿no?, los efectos estos sociales y psicológicos que esto conlleva, y el plus que siempre, ¿no?, terminar tomando algo o comiendo, pues siempre es como más gratificante. Y para mí personalmente también, pues ellos que vean que hay rutas que pueden hacerlas, que luego pueden ir con sus amigos, familias a realizarlas y que es posible que lo hagan. Afortunadamente también hemos tenido, ¿no?, está la opción de probar deportes adaptados, acuáticos. El verano pasado empezamos con el surf adaptado, como os ha comentado Erika, el remo adaptado, el pádel adaptado, piraguas, y en Semana Santa tuvimos la oportunidad, gracias a la Asociación de Navarra también, de probar el submarinismo adaptado. Yo sobre todo deciros que parece difícil, pero que no es imposible trabajar actividad física y ejercicio físico con esta población. Y nada, espero que no me haya pasado en el tiempo, que se haya entendido algo, y que muchas gracias por darme la oportunidad de estar aquí, de explicaros esto. Gracias a ti, Raquel. No te has pasado en tiempo. Una ponencia estupenda, muy seria, muy basada en evidencia, y nada, el trabajo que estáis haciendo, luego lo comentaremos en la mesa, pues súper interesante. O sea que muchísimas gracias. Un placer tenerte. Qué ricasco. Bueno, ahora vamos a ver con mi socio Javier cuál es la estrategia. ¿Lo intentamos con Irache o pasamos a Izaskun? Javi. Vale. Ahora sí, ¿ahora me oís? Ahora te oímos y tenemos Arratsaldeon, buenas tardes, Irache. Bueno, pues nada, ya hemos presentado antes a Irache, un placer que pueda estar hoy aquí, y nada, sin más, Irache, te voy a ceder la palabra. Ella, como os he dicho, va a hablar sobre los beneficios del tratamiento de las personas con esclerosis múltiple en el medio acuático, y bueno, ella es fisioterapeuta súper especialista en terapia acuática y neurorehabilitación, y un placer escucharte y verte. Adelante, Ongi Torria. Hola, pues muchas gracias. Siento los problemas técnicos, siempre me pasan estas cosas. Pero bueno, muchísimas gracias, sobre todo por darme la oportunidad de hablar sobre terapia acuática. Bueno, esta presentación no la he hecho yo sola, la he hecho con mi compañera Mayal en Villaluenga, y las dos somos fisioterapeutas y terapeutas acuáticas trabajando en Adembi desde hace bastante tiempo. Bien, vamos a hablar sobre los beneficios del tratamiento de personas con esclerosis múltiple en el medio acuático. Bien, esta es como un poco la evolución que ha tenido el servicio de terapia acuática en Adembi. Empezó en el 2001, tal como ha dicho Erika, en el que solo había un grupo de 45 minutos en la piscina de San Ignacio, y actualmente en el 2023, que ya después del COVID hemos restaurado ya el servicio por completo. Por un lado tenemos la terapia acuática individual, la cual realizamos en las piscinas de Atxuri y Alhóndiga, y en la cual hemos introducido la figura del auxiliar, el cual nos ayuda tanto fuera como dentro de la piscina. Y por otro lado tenemos 6 grupos, 4 de diferentes niveles funcionales que se realizan en Atxuri, uno de trabajo aeróbico y fuerza, que es el que ha comentado Raquel, que está dentro del plan de actividad física, y por último tenemos un pequeño grupo de fatiga que es de unos 30 minutos, el resto duran 45 minutos, este es de 30 y está dirigido al perfil de usuario con altos niveles de fatiga pero sin problemas a nivel motor. Entonces el objetivo es ir mejorando progresivamente su resistencia al esfuerzo para luego es una especie de grupo puente para pasar a alguno de los otros grupos. Bien, vamos a hablar un poco, vamos a intentar justificar el uso de la terapia acuática en esclerosis múltiple. Hay que decir que bueno, ahora cada vez hay más estudios, pero es verdad que tienen bastantes limitaciones. Por un lado, las muestras son pequeñas, no hay muchos estudios controlados ni aleatorizados, y el EDSS de los participantes en los estudios se mueve entre un 5 y un 6. Para que os hagáis una idea, son pacientes que son bastante independientes y que caminan.
Entonces, bueno, no es una muestra de toda la población con esclerosis múltiple, pero bueno, hay bastantes cosas. Entonces, por un lado, a nivel de equilibrio, se han observado mejoras estadísticamente significativas en el equilibrio estático en personas con esclerosis múltiple, y también se ha demostrado que pueden mejorar las actividades de la vida diaria que se relacionan con el equilibrio. Y lo que también es muy interesante es que puede ayudar a prevenir caídas, que es un problema muy común en este colectivo. Por otro lado, en la capacidad de marcha, estos estudios muestran resultados estadísticamente significativos en relación al 6-Minute Walking Test, tras un programa de 8 semanas de entrenamiento acuático. Y también una cosa que es bastante interesante es que mejora también la percepción que tienen los pacientes sobre su función física. A nivel de fuerza, espasticidad y dolor, todos los estudios que tenemos aquí han revelado efectos positivos. Y estos de aquí comentan la importancia de la resistencia del agua para trabajar la fuerza. Es muy importante en el fortalecimiento de las extremidades inferiores. Y todo ello, la mejora del dolor, de la espasticidad y la fuerza, mejora también el equilibrio. Este estudio que tenemos aquí comenta o apunta que es una variante del que se realiza en el medio acuático, reduce significativamente los niveles de fatiga, de espasmos, de depresión y de calidad de vida. Y en estos efectos se ve que se mantienen de 4 a 10 semanas después de la intervención. A nivel de fatiga, muy importante, ya que es bastante común que a este perfil de usuarios con altos niveles de fatiga se les recomiende el realizar ejercicio físico en el agua. Entonces, todos estos estudios han demostrado que programas entre 8 y 10 semanas disminuyen de manera estadísticamente significativa la percepción de la fatiga física en personas con esclerosis múltiple. Aparte también de la esfera física, también mejora a nivel cognitivo y psicosocial. Es muy importante influir en la fatiga en personas con esclerosis múltiple en todas las esferas. Este estudio que tenemos aquí es un poco estudio que no sigue la línea de los resultados anteriores, pero si leemos con mayor profundidad el estudio, vemos que la duración de la intervención es más corta, es solo de 3 semanas. Es verdad que la intervención es más intensiva, realizan terapia, o sea, realizan las sesiones todos los días de la semana, pero es más corta. Y entonces, si tenemos en cuenta la cronicidad de la fatiga en esclerosis múltiple, vemos que influyen mucho más unas intervenciones más largas. Luego, más específicamente, por un lado tenemos que la terapia acuática mejora el estado cardiorrespiratorio y por otro que también aumenta los niveles del factor neurotrófico derivado del cerebro. Parece que desequilibrios en este biomarcador influyen en la fisiología de la esclerosis múltiple, entonces un aumento de estos niveles produce un efecto antiinflamatorio que influye directamente en la fatiga. A nivel de factores psicológicos, el agua no tiene únicamente repercusiones a nivel físico-funcional, sino que ha demostrado tener efectos a nivel psicosocial, motivacional y emocional. Y estos resultados son extremadamente relevantes, ya que la discapacidad a nivel funcional está directamente relacionada o asociada a depresión y ansiedad en personas con esclerosis múltiple. Y luego estos 2 artículos de aquí comentan algo a lo que a mí me parece que es muy interesante, y es que revelan la importancia del rol del entorno en el que se realiza la actividad. Es decir, porque se realiza en un entorno que es totalmente diferente a un gimnasio de rehabilitación. Y después también es muy importante que los usuarios disfrutan de la actividad y que se lo pasan muy bien. Y esto está íntimamente relacionado con la adherencia al tratamiento. Calidad de vida, podemos pensar que todo lo anterior mejora si disminuye el riesgo de caídas, si mejoran los niveles de fatiga, de espasmos, de depresión, va a mejorar la calidad de vida en personas con esclerosis múltiple. Y después que estamos hablando de un tipo de terapia de la que no se han reportado efectos adversos. Por un lado lo justifican por la flotación, que tal vez ayuda a realizar los movimientos. Por otro lado, se trata de un entorno seguro, es decir, que es bastante común que el paciente se arriesgue más, que salga de su zona de confort o que sabe que no va a sufrir ningún daño. Y por otra parte, que el medio acuático ayuda a bajar la temperatura corporal y esto ayuda a realizar la actividad.
Bien, vamos a ver qué aspectos hay que tener en cuenta para diseñar una rutina específicamente para esclerosis múltiple. Por un lado, la temperatura. La mayor parte de los estudios se mueven entre temperaturas de 28 y 30 grados. Hay alguno que sube un poquito a 35 incluso, pero la mayoría entre 28 y 30 grados. Nosotros trabajamos también en estas temperaturas. Creo que la de la Alhóndiga últimamente máximo está a 30 grados y medio. Por otro lado, la frecuencia de las sesiones. Hablamos de que para tener resultados positivos debe ser una frecuencia o a partir de 2 sesiones a la semana. Y se comienzan a ver resultados positivos en la sintomatología de esclerosis múltiple a partir de la 8ª semana. Y respecto al tiempo o duración de la sesión, aquí hablamos de mínimo 45 minutos. Yo esto lo pongo un poquito entre comillas, sobre todo cuando estamos ante un perfil de usuario con altos niveles de fatiga, ¿vale? En este caso, igual tenemos que empezar a adaptar la duración de la sesión, los descansos, tanto la frecuencia de los descansos como la duración de los mismos y la intensidad de la actividad. ¿Vale? Igual, más que nada, porque si no, lo único que vamos a conseguir es que la persona se frustre y deje la actividad. Entonces, es importante ir adaptándola a sus necesidades, ya que esta imagen de aquí intenta simular un poco la fluctuación de la fatiga en esclerosis múltiple. Muchas veces no tiene sentido. Hay un día que se encuentran muy bien, al día siguiente están muy fatigados o tienen temporadas muy buenas y temporadas malas, y hay veces que realmente no tienen ningún tipo de justificación. Da igual a qué hora se han levantado, si han hecho alguna actividad antes, si están haciendo la actividad de terapia acuática por la mañana o por la tarde, a veces no tiene ningún sentido. Entonces, es importante adaptarse. Por otro lado, la estructura de una sesión. La mayor parte de los estudios empiezan en un calentamiento, en el cual podríamos introducir estiramientos, movilidad articular o pedaleo sin resistencia. Después introducen unas actividades como ejercicios resistidos, equilibrio estático y dinámico, coordinación, actividades funcionales, marcha, tai chi, pedaleo con resistencia y terminan con una relajación. Si hay algo que yo creo que es importante tener en cuenta con el perfil de usuario con esclerosis múltiple es que debemos de ser flexibles y adaptables. Da igual lo que tengamos metido en la cabeza ese día o lo que habíamos pensado para poder conseguir ese objetivo, que depende de cómo vengan, sobre todo como hemos comentado en el perfil de usuario con altos niveles de fatiga, nos tenemos que adaptar. Hay que intentar ir pidiéndole poco a poco, ir aumentando esa intensidad de la actividad, esa duración de sesión, intentar ir disminuyendo los descansos para ir mejorando su resistencia al esfuerzo. Bien, bueno, estos vídeos es un poco un resumen de todo lo que hacemos en la piscina. Está todo... hemos grabado todo en la piscina de Atzuri porque es la única que nos han dado permiso, pero bueno, para que os hagáis una idea, arriba a la izquierda sería un poco lo que ha comentado Raquel, sería el grupo de trabajo en la piscina de San Ignacio, en la piscina profunda, en el cual se trabaja nado, se trabaja fuerza, se trabaja buceo. Por otro lado, arriba a la derecha tenemos un ejemplo de lo que serían los grupos de diferentes niveles funcionales, en el cual trabajamos equilibrio, trabajamos fuerza, trabajamos control de tronco, buceo, nado, de todo. Lo que hemos intentado hacer en este curso es intentar estructurar en los grupos, trabajando sobre diferentes objetivos en cada uno de los trimestres, de esa manera intentar conseguir mejores resultados. Y abajo podemos ver una sesión individualizada. Al final lo que hacemos es adaptarnos a las necesidades del paciente y de los objetivos terapéuticos que nos marcamos, pero lo que es muy importante, aquí por ejemplo podíamos ver al paciente nadando, es que tenemos que utilizar la piscina, el entorno acuático, esa independencia que nos puede dar en beneficio de los pacientes, y que es muy importante que ellos se sientan independientes. Y es tan importante que
Por ejemplo, veis aquí, la semana pasada estuvimos Mayalen y yo preguntando a los pacientes, a los usuarios del servicio de terapia acuática, a ver qué es lo que sienten cuando están en el agua. Por ejemplo, el agua lo arregla todo, me suaviza las lesiones y me ayuda emocionalmente. Puedo hacer movimientos que la gravedad me impide fuera del agua. Libertad, me satisface, salgo contenta, soy más independiente, las sesiones se quedan cortas. Cuando me meto al agua tengo miedo, pero enseguida me relajo y disfruto de moverme sola y de flotar. Y relajación física y mental, es que no lo leo, perdón, el entorno ayuda mucho. Entonces es muy importante ver que el propio entorno, el propio medio acuático hace que se sientan bien emocionalmente y físicamente y que nos ayuda a conseguir los objetivos terapéuticos que nos marcamos. Muchas gracias por su atención y bueno, cualquier pregunta que podáis tener, cualquier duda, estaré encantada de responder. Es que ricasco, Irache, por tu presentación. Muchísimas gracias. Como ha dicho bien ella, luego se me olvidó deciros que al final, cuando terminen todos los ponentes, tendremos un turno para preguntas y respuestas, como os ha dicho Javier en el chat, y podremos hacer una pequeña mesa redonda. Pues nada, pasamos a la siguiente ponente. Ella es Izaskun Yeregui, es fisioterapeuta en ADEMBI, posgrado en rehabilitación ecuestre, máster universitario en avances en neurorehabilitación de las funciones motoras y comunicativas y profesor en el grado de fisioterapia en la UPV, la HU. Nos va a presentar la ponencia Hipoterapia en esclerosis múltiple. Eskerrik asko, Izaskun, bienvenida. Gracias, Asier. Gracias a todos por estar ahí. Y nada, voy a ver si consigo compartir la pantalla. Nada, yo vengo a contaros un poquito qué es esto de la hipoterapia y por qué lo utilizamos en esclerosis múltiple. A ver, la historia de la hipoterapia en ADEMBI surge de la casualidad y de la oportunidad. Aprovechamos el momento y el lugar. Y eso supone que a finales del 2010 pues, empezó una formación, empezó a viajar a Sant Cugat y a finales del 2011, un año más tarde, conseguimos poner en marcha el servicio con la ayuda de un fisioterapeuta, un guía ecuestre, un auxiliar y empiezan un total de 8 personas que en un principio deberían de acudir al centro por sus propios medios. Afortunadamente, a principios del 2012 nos donan una furgoneta y eso hace que podamos ampliar un poquito el servicio y empezar a ofrecer sesiones quincenales abarcando un total de 16 personas. Pero hasta el 2015 no conseguimos ofrecer sesiones semanales porque es justo a partir de ese año cuando se incorpora otra fisioterapeuta al servicio y podemos abarcar a muchas más personas. Años más tarde, pues empezamos a darnos cuenta que tenemos un perfil que aunque tiene ciertas necesidades desde el punto de vista físico, desde el punto de vista de fisioterapia, también puede ser más autónomo o que trabajar de esa manera puede ser bastante más atractivo para estas personas. Y eso hace que gracias a la ayuda de una técnico ecuestre podamos empezar a definir hace cosa de 2-3 añitos un poquito más los perfiles con los que queremos trabajar y poder orientar mucho mejor hacia la práctica deportiva. De esta manera, a día de hoy lo que tenemos es un perfil que necesita más, que el objetivo es mucho más rehabilitador y que lo incluimos dentro del concepto de hipoterapia, y tenemos otro perfil que lo orientamos mucho más a lo que es la equitación, porque los objetivos son aumentar el nivel de actividad física o incluso llegar a orientar hacia la práctica deportiva. Pero ¿por qué escoger hipoterapia? Bueno, voy a ser un poco general durante la presentación, sé que me voy a dejar muchas cosas en el tintero, pero voy a hacer todo lo posible para que lo podáis entender. Hipoterapia, según la American Hypotherapy Association, se define tal y como lo veis en la diapositiva, que no es otra cosa más que utilizar el caballo como herramienta terapéutica.
Ya desde la Grecia clásica se sabe y se ha leído y se ha dejado escrito los beneficios o las bondades del uso del caballo como herramienta terapéutica, pero realmente hasta el siglo XX no se ha demostrado teorías que se establecieron en el siglo XIX, y a día de hoy se puede decir que son los noruegos los precursores de la hipoterapia, y posteriormente se unieron el resto de países escandinavos. En la década de los 60 pues, entran Francia, Alemania, Italia y finalmente Estados Unidos y España. En la actualidad tenemos un montón de asociaciones y entidades repartidas a lo largo del mundo. Algunas de ellas, como es la AJA, establecen los criterios y los conocimientos que tienen que tener los profesionales y las profesionales que se quieran dedicar a hipoterapia. Hay otras entidades que fomentan la investigación, y también hay entidades que reciben tanto fondos públicos como privados. Pero bueno, ¿qué es lo que dice la literatura? Por un lado tenemos la parte veterinaria, que es la que más está estudiando la biomecánica del caballo y el comportamiento con el jinete o la amazona, y esto sí que nos está aportando bastante razonamiento, bastante evidencia para justificar la parte de hipoterapia. Así tenemos que el movimiento de la pelvis del caballo, por ejemplo, es un movimiento tridimensional que se asemeja al de la humana cuando deambula. También se sabe que la experiencia es un factor, y porque eso va a generar que la persona pueda permanecer mucho más vertical en el asiento, no dependa tanto de los estribos, que tenga mayor capacidad para ser más selectivo a la hora de reclutar la musculatura que necesite para realizar cada acción. También se sabe que el core es una parte fundamental para la práctica de la equitación. Pero ¿qué es lo que dice la evidencia cuando hablamos de alteración motriz, de patología neurológica? Hasta hace relativamente poco era difícil encontrar literatura, era difícil encontrar estudios, incluso los estudios que hay a día de hoy, pues algunos a nivel de metodología o de nivel de evidencia o de calidad metodológica, pues todavía pecan un poquito de ser escasos. Pero sí que es cierto que cada vez existe más investigación, cada vez hay más estudios, cada vez hay más publicaciones, y además abarca diferentes patologías neurológicas, y también están cambiando la metodología de adquisición de datos, pasando a utilizar acelerómetros, plataformas de marcha, plataformas de presión, etcétera, lo cual nos permite tener datos mucho más concretos sobre las variables que queremos analizar. Y eso ha permitido que podamos entender, por ejemplo, que en niños y niñas con parálisis cerebral se puede conseguir un aumento del control cefálico y del control de tronco. También aquí la experiencia es un grado, porque va a permitir la relajación muscular, y eso va a permitir que las cinturas se puedan mover con mayor amplitud. Hay estudios que han valorado el impacto a nivel cardiorrespiratorio, y luego tenemos autores que han analizado el movimiento desde un punto de vista mucho más biomecánico, como es por ejemplo Goldman, que vio que el movimiento del dorso al paso está relacionado con los movimientos verticales que realiza el tronco de la persona que va montada encima, mientras que el movimiento lateral del caballo produce un efecto onda que se transmite a través de la pelvis, y que eso además facilita la activación de la musculatura contralateral del tronco cuando nos estamos moviendo. Otros autores, como Matsura, por ejemplo, que se dedicaron a analizar la conformación de los caballos, cuál es el caballo más idóneo. Ellos, por ejemplo, lo que vieron es que caballos con un dorso más ancho pueden ser mucho más adecuados si queremos garantizar o aportar mayor estabilidad, mientras que para personas con una ayuda técnica, un caballo con un dorso estrecho puede ser suficiente. En este vídeo, ¿qué es lo que podéis ver? Veis lo que es el movimiento tridimensional del caballo y cómo repercuten las diferentes estructuras de la persona que va encima, estructuras como pueden ser la pelvis, la parrilla costal, su relación a nivel vertebral, la articulación temporomandibular, la atlanto-occipital, musculatura como el psoas, los aductores, el cuadrado lumbar. Son estas estructuras las que reciben mayormente los estímulos que genera el caballo.
hay que recordar que estos estímulos se reciben simultáneamente y en las 3 dimensiones. Y también hay que tener en cuenta que estar montados encima del caballo supone generar constantemente respuestas neuromusculares. Otro factor importante, la posición de la pelvis. Es importante que la pelvis se sitúe sobre los isquiones porque eso va a garantizar la verticalidad, la alineación de la columna vertebral, y eso va a permitir que la musculatura estabilizadora del tronco se pueda poner en marcha. Y esto es lo que explica por qué las personas con una patología neurológica y alteración del equilibrio, una de las primeras cosas que notan es que se sienten mucho más estables desde el punto de vista de tronco de core. Pero ¿qué es lo que dice la literatura cuando hablamos de esclerosis múltiple? Que es a lo que hemos venido. Aunque, repito, el nivel de calidad pues, puede ser un poquito dispar y en algunos casos pues, las muestras pueden ser muy pequeñitas, sí que es cierto que todos aquellos autores que han estudiado o han evaluado los efectos de la hipoterapia en esclerosis múltiple han visto que se producen mejoras estadísticamente significativas. Respecto al equilibrio hay que incidir en que se repercute mucho más en la parte estática y hay autores que sí que han podido observar que puede haber una mejora en la capacidad de marcha, mientras que otros afirman que no se producen grandes cambios en cuanto al patrón de la misma, pero la literatura concluye que puede ser una herramienta segura y complementaria a la rehabilitación ordinaria que realizan estas personas en su día a día. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros en Adembi? Bueno, la terapia empieza desde el momento en el que ellos llegan al centro hípico. En el momento en el que ellos cogen un cepillo, ya están realizando terapia. Tienen que estabilizarse de pie, aquellos que se pueden mantener de pie. Tienen que extender el miembro superior para poder abarcar todas las partes del animal. Si están en sillas, tienen que estirarse, tienen que adelantarse para poder alcanzar aquel segmento o poder realizar aquella acción que desean. Tienen que cerrar una mano para poder realizar el cepillo, coordinar sus manos para poder colocar todos los aparejos. Realmente ellos en esos momentos no son conscientes de todo eso que pueden estar trabajando. Entonces, simplemente nosotros lo que hacemos es aprovechar esto que hablamos del mundo de la equitación y le sacamos partido en rehabilitación. Así lo que podemos hacer es un trabajo mucho más complementario a lo que hacemos en el gimnasio. Me explico. La persona que va montada encima no necesita pensar en moverse porque ya le están moviendo. No es consciente del volumen de reacciones de equilibrio que puede estar generando, el volumen de ajustes posturales, la frecuencia y necesidad de estabilizar segmentos, del volumen de activación y relajación muscular que pueda estar realizando, porque el mero hecho de estar encima del caballo ya es un trabajo activo. El que tengas que mantenerte estable cuando estás realizando un círculo, una serpentina que implica aceleraciones, el arranque y parada, que también es una aceleración, el transitar por una cuesta, hacia arriba, hacia abajo, incluso el tener que hacer la propia transferencia desde la silla al caballo, eso también es una parte activa, pero le podemos volver todavía más activo si les pedimos que se pongan de pie sobre los estribos, que quieran alcanzar a tocar la oreja del caballo, que realicen un giro sobre el dorso del caballo de 360 grados, incluso que se pongan de rodillas encima del dorso. Entonces, todo este tipo de acciones, que ya veis que son acciones que pueden requerir mucho esfuerzo, ellos realmente y ellas muchas veces les cuesta ser conscientes del volumen de esfuerzo que han podido llegar a generar. Y aquí es cuando se dan cuenta de ese falso mito total. Si te lleva el caballo, tú no tienes que hacer nada, porque les cuesta comprender por qué han terminado tan cansados. Y si alguno o alguna de vosotras se ha subido a un caballo, seguro que se ha podido dar cuenta que montar a caballo, aunque sea simplemente un paseo, puede ser una actividad que puede cansar. Y hasta aquí pues, lo que os quería contar. Sé que me he dejado muchas cosas en el tintero, pero en este tiempo pues
He querido ser lo más breve posible, espero no haberme pasado y si tenéis alguna duda, pues estaré encantada de contestar. Muchas gracias, eskerrik asko, y agradecer a todos, que se me olvida también. Izaskun, gracias a ti. No te has pasado en el tiempo súper. Ojalá que podamos buscar otro momento para que puedas hablar más tiempo, porque sé que se puede hablar largo y tendido sobre esto y sobre otros muchos temas que están hablando tus compañeras. Me ha encantado y me ha gustado mucho. Zorionak, eskerrik asko. Bueno, pues nada, vamos a pasar al último ponente. Es Lander Álvarez. Es fisioterapeuta en Adembi, terapeuta acuático e instructor de pilates terapéutico. Él nos va a hablar sobre el uso del exoesqueleto en la rehabilitación de la marcha en personas con esclerosis múltiple. Lander, tienes un reto, ¿eh? Tus compañeros han puesto un listón muy alto, estoy convencido de que tú vas a mantener el nivel y nada, te cedo la palabra para que des el cierre a la última ponencia y eskerrik asko por estar hoy aquí. Ongi etorria. Hola, yo soy Lander, espero que me veáis bien. Bueno, primero, igual que comentan mis compañeras, muchas gracias por habernos invitado a dar esta charla. Creo que, bueno, a todos nos hacía especial ilusión poder hablar de lo que hacemos en nuestro día a día, sobre todo porque realmente se pueden hacer muchas cosas con personas con esclerosis múltiple y creo que en los últimos años nosotros hemos avanzado mucho en este sentido. Yo, como os ha introducido así, os voy a hablar del exoesqueleto, que puede que sea así lo más nuevo que hay en cuanto a la rehabilitación, o lo más nuevo que se usa en centros, mejor dicho. Y bueno, lo primero que me gustaría que quede claro es que el exoesqueleto no es una herramienta terapéutica, digamos, pasiva, que se coloca en una persona y simplemente hace per se, sino que, bueno, es una herramienta en la que un fisioterapeuta debe hacer una valoración específica y tomar decisiones basándose en un razonamiento clínico y se puede utilizar en conjunto a otras terapias. En nuestro caso hay personas usuarias que hacen sesiones de exo semanales y otras muchas que las hacen quincenales asociadas a sesiones de fisioterapia individual. Asimismo, tampoco se utiliza solo para rehabilitar la marcha, sino que también podemos usarla para hacer trabajo específico de fuerza, así como de equilibrio, tanto en dinámico como en estático, en bipedestación. Como Erika os ha adelantado antes, desde Adembi hemos hecho ya 2 investigaciones en relación con el exo, que el que tenemos nosotros, el que podéis ver en pantalla, que es el de Exobionics. Los que hemos hecho nosotros, uno de ellos ya está publicado. Y bueno, el primero fue un programa de rehabilitación de marcha que comparaba el uso de la fisioterapia individual con el exoesqueleto para rehabilitar la marcha en pacientes con afectación moderada a severa. Estamos hablando de una escala de DSS de 4,5 a 7. Y el segundo estudió el efecto que tenía la rehabilitación con el exoesqueleto en pacientes que no tienen capacidad de deambulación. Por último, el tercer estudio que estamos conduciendo junto con Biocruces es un estudio comparativo que pretende comparar el uso del exo con el Locomat para rehabilitar la marcha en esta misma población. Antes de pasar a la evidencia, hay una cosa que quiero que todos tengáis presente y es que, al igual que estamos hablando de una técnica muy nueva, toda la evidencia en relación con el exo es para cogerla con pinzas, porque es, digamos, el bebé de la rehabilitación y, bueno, hay mucho en lo que investigar todavía. Lander, ¿Sí? disculpa, ¿Sí? ¿has puesto la presentación? O sí. Es que no la has compartido. Ay, perdón. No sabía si era si estaba haciendo una presentación de la presentación o ya era. No está compartida. Espera, que he sido yo, que no le he dado directamente. Vale, bueno, de lo que he dicho tampoco, las diapositivas son muy interesantes, así que voy directo a donde estaba. Ahora se ve perfecto, ahora si lo pones a pantalla completa ya se ve perfecto. Vale, un segundito. Vaya. Vale, estábamos con la evidencia. Estaba comentando que la evidencia en esclerosis múltiple es para coger con pinzas, porque como he mencionado antes es muy nuevo. Entonces, en líneas generales, las investigaciones que hay hasta ahora apuntan a que el uso del exo aumenta la velocidad de la marcha sin aumentar la percepción subjetiva de fatiga, así como el equilibrio dinámico en bipedestación en personas con esclerosis múltiple con EDSS entre 4,5 y 7. Parece mejorar la calidad de vida en personas con EM que no deambulen, mejora la resistencia al esfuerzo, el equilibrio en bipedestación y la percepción de calidad de vida relacionada con la salud en personas con esclerosis múltiple con EDSS entre 6 y 7. A nivel de satisfacción, tanto por parte de usuarios como de terapeutas, es una herramienta muy cómoda y sobre todo es positivo que se pueda utilizar de manera complementaria a otras terapias
Y, por último, pero no menos importante, su uso parece aumentar el balance muscular de las extremidades inferiores, sobre todo si hacemos trabajo en números fijos. Vamos a hablar de esto más adelante. Al igual que he dicho antes, hay muchas limitaciones en cuanto a los estudios. Primero, por las 2 diapos que habéis visto ya, en cuanto a la escala de DSS, ya que la mayoría de investigaciones se mueven entre un DSS de 4,5 y de 7. Y claro, no abarca a toda la población con esclerosis múltiple. Hay gente con grados bastante importantes de discapacidad física que se puede beneficiar del uso del EXO, y estamos hablando de personas con tetraparesias que pueden usar el EXO siempre y cuando cumplan unos criterios. También depende del modo de trabajo del EXO, que nos permite jugar con muchas cosas, lo veremos más adelante, así como que otras terapias se hagan en conjunto al EXO, porque un estudio puede excluir las sesiones puramente fisioterápicas, pero la persona sí puede estar haciendo trabajo de otras modalidades, como lo pueden ser trabajo de fuerza y muchas otras cosas. También depende mucho de la experiencia de la persona que lleve el EXO. Entonces, en cuanto al dispositivo, os he puesto un par de diapos que son un poco el tema técnico, que bueno, si os interesa os lo puedo facilitar. Por una parte tenemos los requisitos de uso, que son los requisitos físicos, porque ser una herramienta física y tener que tomar unas medidas físicas estamos limitados en ese sentido, simplemente porque cuando una persona pese 100 kilos o más, el EXO ya no puede usarse, aunque nosotros en líneas generales si pesa más de 95 ya no se lo colocamos, porque es jugar un poco con el límite. Y las contraindicaciones, que como todo dispositivo tiene las suyas, y en líneas generales estaríamos hablando de cualquier criterio médico que contraindique la bipedestación y la marcha, excepto en el embarazo, que no es una enfermedad, pero por cómo se ajusta el exoesqueleto es más bien imposible. Por otra parte, tenemos una contraindicación que en las guías de EXO aparece como absoluta, pero no lo es tanto, que serían las prótesis de extremidad inferior, tanto las de cadera como las de rodilla, porque sí que se puede utilizar el EXO siempre y cuando se cumplan unos rangos articulares mínimos, que también están en las especificaciones técnicas del aparato, y la persona no tenga ningún dolor, como es lógico. Entonces, en cuanto a la programación, en líneas generales, el EXO programa automáticamente los parámetros cuando se introducen las medidas físicas y se genera el número de identificación, pero se pueden cambiar, porque una cosa es lo que el EXO estipule con una medida matemática que debe medir el paso de un paciente, pero luego cuando estamos andando a veces lo vemos muy forzado. Todo eso se puede cambiar. Una cosa es que el EXO te lo facilite midiéndolo, pero el fisio tiene potestad para decidir y para ir cambiando ese tipo de variables. La primera decisión que tomamos cuando colocamos a un paciente en el EXO es cómo le pongo de pie y cómo le siento después. Porque desde que empezamos a trabajar con un exoesqueleto, el paciente ya está trabajando. La diapo que podéis ver en pantalla es simplificado al máximo, porque luego también podemos jugar con los tiempos para hacer trabajo de sit to stand y muchas otras cosas. Pero bueno, las inclinaciones automática y normal, tanto para la puesta en pie como para el sentado, implican menor trabajo por parte del paciente, porque el EXO se encarga de hacer la inclinación y de luego hacer el impulso para la puesta en pie. Mientras que la manual y la mínima permiten que el tronco esté controlado o por el terapeuta o por el paciente o por ambos, y tienen que hacer esa labor de inclinar, cuando llegan a la VIP extender, etc. Realmente todo depende de la cantidad de asistencia que queramos darle al paciente y a la hora de sentarnos, de cuánto le queremos complicar al paciente el sentado, porque en la sentada en modo normal el terapeuta prácticamente resiste el EXO, y cuando le sentamos en inclinación mínima el paciente debe encargarse de mantener su peso dentro de la base de sustentación. Pasamos a la forma de andar, porque hay 3 y van a condicionar bastante el trabajo. El first step es digamos, el modo inicial en el que estamos educando a un paciente cómo andar con el EXO, el terapeuta se está haciendo la forma de andar del paciente, etc. Y el terapeuta debe iniciar manualmente cada paso. Mientras que en el Pro Step y en el Pro Step Plus el propio EXO dará el paso automáticamente. La diferencia entre ellas lo podéis leer en pantalla, pero sobre todo es cuánto desplazamiento del centro de masas tiene que haber para que detecte el cambio de carga. En el Pro Step tiene que ser anterior y lateral, y en el Pro Step Plus solo lateral. Pero en el Pro Step Plus es necesario que el EXO detecte un mínimo de flexión de cadera para que se dé el paso en la extremidad que vaya a oscilar, con lo cual en pacientes que no tengan ese tipo de activación no está muy indicado. En todos los modos podemos programar un feedback acústico para que el paciente sepa cuando ha hecho correctamente el cambio de carga, si de hecho el cambio de carga anterior y lateral es diferente el pitidito, para que la persona sepa dónde debe hacerlo. También podríamos programar un pitido o un feedback para el ataque talón.
para que el paciente sepa en qué momento va a iniciar ya la transferencia de peso a la extremidad que va a pasar a ser la de apoyo. En cuanto a la asistencia, he intentado simplificarlo en 3. Al igual que antes, la primera que podéis ver en pantalla es el máximo de asistencia y la última la mínima. Porque en la asistencia bilateral el exo controla el trayecto de las 2 piernas. Cuando seleccionamos que una esté afectada, el exo controla la trayectoria de la una y la persona de la otra, pero la extremidad que quede libre se puede resistir, se puede asistir y se puede juguetear bastante. Y cuando las 2 piernas están libres, la persona controla la trayectoria de ambas y podemos resistirlas también. Nosotros, en líneas generales, por nuestro tipo de población, trabajamos con una asistencia bilateral en la que el exo controle la trayectoria de ambas extremidades inferiores. Sí que es verdad que esto no implica que el paciente no trabaje y a continuación vamos a ver por qué. En cuanto a la fase de oscilación, dentro de la asistencia bilateral diferenciamos 3 modos de asistencia. Al igual que antes, están ordenadas de mayor asistencia a menor asistencia. En modo máxima, el exo controla la trayectoria de la extremidad y la activación necesaria para hacer la oscilación. Sin embargo, esto no implica que esto no sea útil para trabajar con pacientes, porque cuando estamos hablando de personas con espasticidad, este modo de trabajo nos permite adecuar el ciclo de acortamiento y estiramiento muscular y darle una información muy rica al sistema nervioso y nos permite hacer este tipo de trabajo para bajar el tono. Al igual que en unas primeras sesiones nos permite hacer un poco un trabajo de adaptación al dispositivo y también aeróbico para que el paciente aguante la sesión de exo, que son bastante más cansadas de lo que parecen. Así como de inervación recíproca, porque le estamos dando una información al sistema nervioso central del paciente de pasos que todos son iguales y es un patrón repetido, que a nivel de evidencia, cuando hablamos de neuroplasticidad, el hecho de repetir una tarea siempre de la misma manera es lo que más nos importa para que eso se integre. En modo adaptativa, el exo lo que va a hacer es regular y ver cuánto activa el paciente y solo le va a ayudar lo que necesite. Y así podemos ir viendo en cada sesión cómo el paciente va haciendo más y el exo menos. Y en números fijos, que es lo que mencioné antes para el trabajo de fuerza, nosotros le damos al exo un punto techo. Es decir, si yo marco que el exo solo haga un 75, nunca va a hacer más, a menos que por seguridad el paciente sea incapaz de activar y en cuyo caso el exo complemente el paso. En cuanto al apoyo, diferenciamos un modo completa y un modo flexible, en el que igual que antes estamos desde mayor a menor asistencia y en modo completa el exo bloqueará las extremidades y en modo flexible el paciente debe hacer ese bloqueo muscular en este caso. Con la diferencia de que en modo flexible el exo ve cuánta activación muscular necesita el paciente para efectuar el apoyo y simplemente lo complementa. Lo que está muy bien de esto es que el modo flexible nos da la información de manera independiente para las articulaciones de cadera y de rodilla de las 2 extremidades por separado, con lo cual es una información muy rica en la que, sabiendo dónde va a fallar o dónde le falta fuerza, dónde le falta activación, podemos complementar después en sesiones de fisioterapia, pautando trabajo de fuerza para el domicilio o simplemente para, en la propia sesión de exo, darle ese feedback y forzarle a hacer esa activación. Y por último, pero no menos importante, tenemos un modo de trabajo que se llama Pre-Gait, que como su nombre indica, estaría indicado para hacer trabajo previo a la rehabilitación específica de la marcha, porque nos permite hacer trabajo en bipestática. Por una parte, nos permite valorar la extensión de cadera y de rodilla para asegurar que la marcha es segura, sobre todo en casos en los que tengamos dudas porque la extensión de cadera esté un poco al límite por espasticidad de flexores o porque la persona tenga una prótesis o simplemente porque sea una persona que ya por estar en una silla de ruedas tenga más tendencia al flexo de cadera y tengamos que ver cómo regularlo. Podemos realizar también trabajo específico de cambios de carga, en el que también podemos colocar un feedback acústico, siendo diferente para la carga izquierda, la carga derecha y el peso en el centro, y nos permite hacer este tipo de entrenamiento, así como trabajar el equilibrio en bipestática. Y podemos hacer 2 trabajos estáticos, que son el paso en el sitio y las sentadillas, en las que podemos programar un grado de flexión de rodilla específico en el que trabajar. Os dejo aquí un poco de bibliografía que tanto mi compañera Maider como yo hemos revisado para preparar esta presentación, que como podéis ver, los artículos son bastante recientes porque, como hemos comentado, el exo es un poco un bebé de la rehabilitación y sí que es verdad que en los últimos 4 años hay mucho más publicado con respecto al uso del exo en esclerosis múltiple, pero cuando buscamos exo y rehabilitación neurológica, de lo que hay más evidencias en lesión medular y bastante en ACV también. Sí que es verdad que está muy bien porque es un campo en el que tenemos mucha exploración y yo creo que es algo que tiene mucho futuro porque los pacientes están muy contentos, los terapeutas estamos viendo resultados muy buenos en complementando el trabajo de exo con otro tipo de trabajo y pensamos que es una línea que nos da mucho pie a los fisios para trabajar y
en la que invertir tiempo y atención. De nuevo, daros las gracias a todos por escucharme y nada, si tenéis cualquier tipo de duda podéis escribirme al correo en pantalla o la podemos comentar ahora en la mesa redonda. Eskerrik asko. Lander, eskerrik asko a ti, te felicito por la ponencia, muchísimas gracias. Si queréis ahora, lo que vamos a hacer, podéis activar las pantallas y con la ayuda de Javier, pues Javi, si te parece podemos ir viendo a ver qué podemos tener en el chat. Animamos a todos los participantes a que hagáis preguntas y como os decía él al principio, incluso podríais activar el micrófono para poder hacer las preguntas, ¿vale? ¿Cómo estamos de preguntas, Javi? No ha habido ninguna, de momento nadie ha escrito ninguna. A partir de ahora, quien quiera puede escribir en preguntas y respuestas o darle al botón de levantar la mano si lo que quieren es que le abramos el micrófono para que se le escuche, lo que ellos prefieran. Bueno, pues entonces pasamos al plan B y hago yo la pregunta. Y ya vamos a ver si hay más preguntas. Bueno, yo tengo más que una pregunta. Primero os quiero felicitar por el gran trabajo que habéis hecho a la hora de preparar las ponencias, unas ponencias muy serias, muy trabajadas y se ve pues, que habéis invertido tiempo y os lo agradezco muchísimo porque ha sido un webinar de una calidad muy, muy alta. Yo primero veo que la manera en la que tenéis de trabajar se parece muy parecida a poder trabajar en otras poblaciones. Yo sobre todo he trabajado en el ámbito de la discapacidad intelectual, estos últimos años trabajando en el ámbito de las demencias. ¿Cómo integráis las sesiones que trabajáis en el interior, con todas las técnicas, terapias que hacéis en el interior, con la innovación tecnológica, como decía Lander? ¿Cómo lo combináis con las sesiones en el exterior, con esos circuitos al aire libre? Y luego también cómo lo combináis con otro medio muy facilitador, que es el medio acuático. Y yo añadiría uno en el que nosotros todavía no hemos trabajado, pero que seguramente nos podemos animar, es el trabajo que hacéis con los caballos. ¿Cómo integráis todo este trabajo que, como ha dicho Erika, es muy transdisciplinar? A la hora de tener un paciente, entiendo que trabajáis pues, un modelo un poco, lo que se dice, centrado en la persona, ¿no? Que juntáis el equipo, veis las necesidades, las capacidades que tiene y en base a eso hacéis un programa en conjunto en el que vais marcando cuáles van a ser las intervenciones que van a ir haciendo. ¿Cómo es ese trabajo de relacionar el número de sesiones, cuándo va una cosa, cuándo va otra? No sé. ¿Podéis explicarme un poco cómo trabajáis esto? Bien, si quieres, empiezo a contestarte yo. A ver, pues es mucha organización, mucha comunicación entre todos nosotros. Evidentemente, la persona que tiene esclerosis múltiple cuando acude a Denby por primera vez, se le hace una valoración inicial para ver qué sintomatología tiene o qué terapias puede llegar a utilizar y se tiene un feedback con esa persona para ver qué es lo que necesita para, evidentemente, como os comentaba antes, mejorar su calidad de vida. Una vez de que accede al servicio de fisioterapia, que es a lo que nosotros hemos venido hoy, habitualmente hace una valoración de fisioterapia generalizada. Un fisio le hace la valoración y de ahí, bueno, pues se tiene 3 o 4 sesiones de fisio individual y de ahí se va viendo qué objetivos se marcan con esa persona en el trabajo simplemente de fisioterapia, teniendo en cuenta no los aspectos de calidad de vida y otros aspectos como pueden ser pues, ayudas técnicas y otros que ya hablamos en unas sesiones clínicas con todo el equipo que te he comentado antes de profesionales que forman a Denby, aparte de los fisios. Pero si hablamos de fisioterapia, hace una evaluación de fisioterapia, empieza a hacer fisio individual y a partir de ahí vemos que puede complementar y que puede conseguir los objetivos que tenemos marcados con otras terapias, con lo cual un usuario que hace fisioterapia individual puede hacer hipoterapia y puede hacer hidroterapia. ¿Cómo nos organizamos? Pues con un programa de organización en el que intentamos que los lunes, por ejemplo, solemos ir a hacer hipoterapia. Si ese paciente hace el lunes hipoterapia, el miércoles va a piscina y el viernes hace fisio individual. Es decir, intentamos que sea espaciado en el tiempo y que realice las terapias con una frecuencia 3, máximo 4 sesiones de fisioterapia a la semana. Compaginar el trabajo indoor y outdoor es bastante más complicado, estamos en ello. Habitualmente hay sesiones en las que muchos de los fisioterapeutas empiezan a trabajar en el gimnasio y salen fuera después a trabajar la marcha outdoor.
Estamos organizando para el curso que viene poder utilizar los recursos que tiene Bilbao en la calle sin tener necesidad de ir a un gimnasio para salir por las tardes con todas estas personas que trabajan actividad física, con 2 de nuestros fisios a utilizar estos recursos en la calle y tener martes de 3 a 6 ven a hacer actividad física con nosotros. Estamos en ello, quiero decir que vamos compaginando y luego hay actividades que están aisladas de salidas que ya están organizadas X días pues para subir a Urquiola, para dar un paseo por Urquiola, para ir al monte, están planificadas y organizadas. Intentamos que a lo largo del año haya por lo menos 5 o 6 salidas en las que Raquel podría explicar mejor que no solamente salir a hacer actividad física, sino que se miden unos valores antes, durante y al final de cada salida al exterior que se hace, de fatiga y otros tipos de valores. No sé si te he contestado todo o quieres saber algo más. No, me has contestado perfectamente. Bueno, de saber, bueno, ya sabes, haría muchísimas preguntas, pero me queda muy claro, Erika, la verdad que sí, como tú dices, mucha organización y mucho trabajo para poder integrar todas esas intervenciones. Así era, hay una pregunta de María Victoria que dice, ¿durante el brote es recomendable algún tipo de actividad? ¿Quién contesta? ¿Queréis? Si queréis contesto yo. A ver, esto, la verdad es que incluso ellos al principio tenían sus propias dudas, porque es lo que os ha contado también Raquel de hace muchos años, que es lo que se viene diciendo, también se ha contado Irache de hace muchos años que se viene diciendo con temas de fatiga, con temas de actividad física. A día de hoy, cuando tienen un brote les dicen vida normal, ¿puedo hacer rehabilitación? Y nunca les dicen que no. Entonces, sí que es cierto que nosotros dentro de lo que es fisioterapia no les vamos a pedir unos esfuerzos extraordinarios porque además también están con corticoides habitualmente y ellos tampoco toleran grandes esfuerzos, pero sí que es cierto que una vez que ha pasado esa parte de crisis, volvemos a empezar. No empezamos de cero absoluto si no es necesario, pero en cierta manera volvemos a empezar dependiendo de cómo se encuentren ellos, porque ha podido ser un brote sensitivo como ha podido ser un brote motor. Con lo cual, eso, cuando ellos están de brote, bajamos un poquito el pistón y una vez que ya ha pasado, digamos, el periodo crítico, volvemos a retomar la actividad para ver si conseguimos alcanzar el nivel en el que estábamos. Muchas gracias, Ricasco. Javi, ¿tenemos más preguntas? Sí. Maricruz dice, para la espasticidad en MM2, ¿qué terapia es más recomendable? ¿Modificaciones y o estiramientos o trabajo de fuerza y flexibilidad? La paciente se suele notar más aliviada con el aumento de la movilidad por las movilizaciones. Bueno, a esta si queréis contesto yo, así vamos por turnos. Tal y como os comentaba yo, la espasticidad es un síntoma muy común en nuestros usuarios. Entonces, yo es lo que os decía, es una cosa que tenemos que tener, ¿no? Una de las precauciones que tenemos que tener a la hora de trabajar fuerza, resistencia, lo que sea. Por eso siempre tiene que ir el trabajo de fuerza de la mano de ejercicios de movilidad y de flexibilidad. Muchas veces con usuarios o pacientes, ¿no?, que tienen un elevado tono, más espasticidad, sí que solemos hacer un trabajo de normalizar el tono, de flexibilidad, movilizar y luego van a sesiones, por ejemplo, de un grupo de fuerza o lo que sea para conseguir esa activación. Entonces sí que se puede hacer ejercicios sin problemas, pues teniendo en cuenta, ¿no?, 4 factores así importantes. Por ejemplo, se me puede ocurrir que más que con pesos libres, pues trabajan mucho mejor con máquinas o con bandas, por ejemplo. Pero bueno, siempre tiene que ir de la mano el trabajo de fuerza, siempre tiene que ir de la mano de ejercicios de movilidad, de flexibilidad y antes siempre normalizar el tono. No sé si contesto, pero si no, lo vuelvo a intentar. Perfecto, es que ricasco, Raquel, sí, ya has contestado. Vale, Cecilia Rodríguez dice que lo del tema del exoesqueleto es muy interesante y pregunta que quiere saber cuántas sesiones se dan y cuántas a la semana y si hay un límite de edad o de altura. Bueno, supongo que hasta contesto yo. Nosotros ofrecemos
las sesiones, digamos, de EXO se engloban dentro de las de fisio individual, así que una a la semana máximo. En cuanto al límite de edad, en principio no, mientras cumplan los criterios propios del uso del EXO, sea seguro para usar, etcétera, como si tienes 95 años. En cuanto al límite de altura sí que lo tiene, porque eso ya es una medida física por parte del EXO, igual que el de peso, que creo, no estoy seguro, que son 195 centímetros, pero no me acuerdo bien. Le puedo echar un ojo y si me pones tu mail te lo respondo. Ok, María Gómez pregunta, ¿utilizáis algún tipo de estrategia que no sea la terapia acuática para trabajar el equilibrio en dinámico cuando el control de tronco es inestable? Lo puedo contestar yo. A ver, en principio en terapia individual eso es lo que trabajamos cada día. Trabajamos la estabilidad, bueno, el equilibrio tanto en estático como en dinámico en camilla. Pero bueno, también lo podemos trabajar mediante el exoesqueleto, por ejemplo, que se han visto mejoras a nivel de control de tronco. Bueno, eso lo puede explicar igual un poquito más Izaskun, pero ella hizo el trabajo final de máster sobre el tema, trabajar el control de tronco de pacientes que no caminaban. No sé si alguien quiere decir más cosas. Y, sí, a ver, en la línea de lo que decía Irache, con el EXO fue un grupo pequeñito, porque la verdad es que fue un grupo pequeñito, pero sí que se pudo ver que en la escala de valoración de tronco que utilizamos había cambios estadísticamente significativos. Entonces, realmente el control de tronco se consiguió mejorar en estas personas que no deambulaban, que eran todos usuarios de silla de ruedas. Pero también a este respecto deciros que lo que os he dicho dentro de la hipo, una de las primeras cosas que se percibe, ya desde un lado subjetivo, es esa estabilidad, ese control de tronco por la carga de estímulos que tienes que trabajar cuando estás sentado. Quizás no lo conocéis, pero existe una disciplina que se llama equitación paraecuestre y ahí hay personas que montan a caballo que han nacido sin piernas, es decir, pero sin extremidades, no ya que han nacido con el tercio superior, o sea, es que realmente no me des el nombre del síndrome, pero van sentados sobre su propia pelvis y son capaces de mantenerse encima del caballo de manera estable, con lo cual, fijaros, todo el ejercicio que se puede llegar a trabajar de esa manera también. O sea, son muchas las estrategias que hacemos. Tenemos grupos específicos de equilibrio como tal, donde trabajamos componentes visuales, trabajamos equilibrio reactivo, equilibrio estático, con el componente de fuerza. Es que es mucho para poder explicaros aquí en este ratito, la verdad. Bueno, que también se realizan grupos de control de tronco específicamente porque tenemos muchos pacientes, bueno, realmente incluso pacientes que tienen un EDSS bastante bajo que ya tienen problemas de control de tronco. Entonces, realmente luego hay otros que para eso son para lo que está indicado los grupos de control de tronco, en los que esa falta es la que nos está influyendo más en el equilibrio dinámico. Entonces, lo que hacemos es combinar la terapia individual en muchos y un trabajo específico de control de tronco. Javier Cotelo pregunta, ¿abordáis de alguna manera la sintomatología vestibular y o visual presente de forma frecuente en estas personas? Si es así, ¿cómo lo realizáis? ¿Individual, dual, grupal, piscina? Sí, no sé, dale, Irache o Raquel Olander. Bueno, a ver, es que al final realmente muchas de las preguntas que nos estáis haciendo realmente las abordamos tanto en individual como en dual, como en grupal. Va a depender un poquito de las características de las personas. En el momento en el que tenemos una persona que se puede beneficiar de un trabajo más grupal, lo vamos a derivar a grupal y ahí vamos a poder
hacer actividades quizás con mayor intensidad que en una terapia individual. Y en una terapia individual pues igual va a ser esa persona que necesita un control o un trabajo mucho más específico de ese componente de integración sensorial entre lo vestibular con lo visual, con lo propioceptivo del cuello, propioceptivo de extremidades inferiores. Entonces va a depender un poquito. No dejamos a una persona solo en individual y ya está. O sea, realmente esa persona que tenga problemas vestibulares o que tenga problemas de tono muscular va a estar en individual, y si puede estar haciendo más cosas, va a estar haciendo más cosas, porque vas a trabajar de diferente manera. Antonio Jesús nos saluda y dice que tiene esclerosis múltiple, que no tiene un grado muy alto, que la enfermedad se la detectaron hace 3 meses, que hasta ese momento practicaba el tenis a un nivel medio o alto y senderismo medio y alta montaña, que ahora se siente torpe en el tenis y con un nivel de principiante, que la montaña la ha dejado por ser un peligro por el tema de caídas, y pregunta, ¿esto mejorará con la medicación o tendré que aprender a vivir con la enfermedad? Es una pregunta difícil de responder. Lo que pasará en un futuro. Si esta enfermedad tiene algo, es la incertidumbre. Ni el mejor neurólogo del mundo, ni un fisio, ni nadie, desgraciadamente, te va a poder decir qué va a pasar mañana. Evidentemente, tú te tienes que valorar a ti mismo, es decir, no está nada contraindicado teniendo esclerosis múltiple, ni subir al monte, ni subir al Everest, ni hacer absolutamente nada. Uno mismo se tiene que valorar o tienen que valorarle profesionales para ver y que le asesoren qué es lo que puede hacer y qué no, y con qué niveles, o cómo tiene que cambiar y adaptar su vida a la situación actual. Si no, hay a veces que no hay que adaptar absolutamente nada. Hay gente con esclerosis múltiple que puede seguir haciendo actividad física, deporte de por vida sin ningún tipo de adaptación, y si así lo requiere y la medicación no funciona como uno quiere que funcione, pues evidentemente habrá que adaptarse con profesionales que te adapten la manera de hacer deporte, ejercicio físico o actividad física. Laura pregunta, tras los brotes, ¿se baja la intensidad, por ejemplo, del trabajo o del tiempo de trabajo, pero se pierde mucho el nivel en el que se estaba antes de ello? ¿Suele existir cierta frustración o es fácil para ellos el trabajo con los caballos? A ver, que no había leído lo de los caballos. A ver, ¿se puede bajar la intensidad? Claro que sí, porque siempre podemos invertir más tiempo pie a tierra, siempre podemos acortar la sesión montados, siempre nos vamos a adecuar, porque algo que no he podido decir en la presentación es que la fatiga es un condicionante. Es un condicionante que la realidad es que se puede entrenar, porque nosotros hemos llegado a tener usuarios que hemos estado 7 minutos montados encima del caballo y pasados 2-3 meses han podido permanecer media hora de sesión, e independientemente del nivel de DSS y el nivel de condición física. Entonces, realmente tú lo que vas a hacer es adaptarte a la situación de esa persona. Siempre lo vas a hacer. Vas a procurar buscar actividades encima del caballo que puedan ser motivantes. Si ves que es mucho más motivante para esa persona el que lleve unas riendas, pues le vas a pedir, porque aunque parezca que es un trabajo sencillo, no es tan sencillo, porque tiene que reclutar de manera mucho más activa la musculatura que te interesa para que el caballo pueda ir de derecha a izquierda o simplemente vaya para adelante o lo pare. Y con ese tipo de actividades que parecen sencillas, puedes llegar a hacer una sesión muy, muy interesante, sin tener que estar pidiéndole ponte de pie, siéntate, ahora dame la vuelta, ahora toca la oreja, ponme estas pinzas. Vas a graduar y pues se puede graduar muchas cosas. No sé si he contestado. Maricruz, la terapia en piscina entiendo que siempre tiene que ser guiada por un fisioterapeuta, pero se dan grupos en piscinas públicas guiados por monitores. ¿Puede perjudicarle? A ver, dependiendo de la persona con esclerosis múltiple, hay mucha gente que tiene esclerosis múltiple y no tiene una sintomatología tal que pueda perjudicarle.
En el caso de que empiecen a tener síntomas, yo sí que recomiendo, y nosotros además, ahora que tenemos un abanico tan grande de servicios que nos podemos adaptar de la persona que tiene una discapacidad mayor a alguien que funcionalmente está bien y que solo quiere hacer un entrenamiento aeróbico, sí que recomendaría por lo menos que le viésemos. Luego igual, depende de cómo esté, puede ir perfectamente a un grupo general que se haga en las piscinas públicas. Al final, por tener esclerosis múltiple no tienes que hacerlo todo en la asociación. Me refiero, eres una persona que está bien, aparte de esclerosis múltiple, sabes que puedes utilizar cualquier otro servicio, puedes ir a un entrenador personal. Está claro que hay veces que hay aspectos de la enfermedad que la persona que está, pues, que te está guiando la actividad, pues no lo entiende. Pero bueno, para eso estamos nosotros, al fin. Tony Jiménez dice que él tiene esclerosis múltiple secundaria progresiva, que está dando solo piscina aunque no sabe nadar. Sería bueno también dar en seco, ¿verdad? Es que mi clínica solo me ofrece estas sesiones por falta de personal. Y agradece la información que ha habido. Sí, a ver, o sea, siempre una terapia combinada de dentro y fuera del agua siempre es positiva, dependiendo, claro, de cómo esté funcionalmente. Es que, claro, al no conocer tampoco el caso, no sé qué decirte, pero hay algunos casos que realmente nosotros, por ejemplo, hemos visto que es mucho más útil una terapia en piscina que dentro del agua. Y en esos casos, por ejemplo, directamente desechamos la posibilidad de venir al centro y lo hacemos todo en la piscina. Es que tampoco... Eso dependiendo un poquito de la persona. Estíbaliz pregunta si el EXO que se utiliza es específico para esclerosis múltiple. No. Es un modelo que se utiliza para el trabajo con cualquier tipo de patología. Es un modelo estándar, por así decirlo. Alejandro, aparte del trabajo realizado en sesión, ¿soléis aportar ejercicios o actividades para que realicen los pacientes en su tiempo libre sin supervisión profesional? Bueno, Sí, me lanzo yo. Sí, me vaya Erika. sí, evidentemente, pero ahora me terminas tú, pero básicamente por lo que he comentado yo, ¿no? Si quiero decir que algo que he comentado que es el futuro y lo que estamos haciendo ya es que el paciente tiene que estar empoderado, tenemos que dejar de ser paternalistas y estar siempre en un tratamiento paternalista en el que el fisio dice y el paciente hace lo que el fisio le dice. Quiero decir que tenemos que informar, asesorar, dirigirles, como bien comentaba Irache, y una vez de que aprendan, sepan cómo tienen que hacer ejercicios o lo que cada uno asesore, lo tienen que poner en marcha en casa sin que tengamos que estar nosotros presentes las 24 horas. Evidentemente, habrá un seguimiento de esos ejercicios y podemos saber y corregir si hay compensaciones a lo que te refieres en cosas que no vemos, pero las siguientes sesiones que venga al centro se corregirán o se intentará preguntar y ver qué es lo que está haciendo bien o mal, pero no estamos 24 horas. Tienen que empoderarse y tienen que hacerlo ellos por su cuenta sin tener la necesidad de estar con una repercusión directa de nosotros. Bueno, eso que comentaba Erika, la presentación, que la autogestión, ¿no? Que es un tema futuro todavía. Claro que les mandamos ejercicios siempre, una vez ya vemos que en sesión los han aprendido y los han interiorizado bien. Y cuando empezamos las salidas al exterior de actividad física, uno de los objetivos es que vean que es posible hacer rutas diferentes, no hay que irse lejos y son capaces de subir al Faro de Gorliz, irse por Urkiola, mañana nos vamos a Gaztelugatxe y que luego lo hagan con total tranquilidad y ya habiendo hecho previamente con nosotros, que saben dónde tienen las dificultades que pueden tener y luego poder repetirlo con sus familias, amigos o con quien quiera. Dejadme añadir una cosita a mí también, que sí que es verdad que todos lo hacemos y todos pautamos ejercicios y muchas veces se nos piden, pero luego la vida no es así y el 90% de la gente no los hace. Yo personalmente la dinámica que intento llevar yo esta última temporada es, como ha comentado Raquel, sobre todo, encontrar algo que les motive y algo que les guste. Porque igual el ejercicio este específico que le enseñas en sesión no lo hace, pero si consigues de llevar una vida medianamente sedentaria, consiga darse 2 o 3 paseos a la semana, pues ya es mejor que nada. Marina,
dice que ella trabaja como personal trainer y está estudiando fisioterapia. Dice que tiene una alumna en estado avanzado de Alzheimer y que está perdiendo el control del equilibrio del tronco. Pregunta si puede usar las mismas técnicas de esclerosis múltiple para tratar esta debilidad causada por el Alzheimer. La alumna tiene 88 años. Bueno, a nivel de la terapia con una enfermedad como el Alzheimer tienes el problema de que no tiene esa capacidad de aprendizaje que igual podemos tener aquí. Nosotros también, dentro de los síntomas que pueden tener en esclerosis múltiple, muchos tienen afectación cognitiva. Entonces eso se nota con esos pacientes que tienen una mayor afectación cognitiva y que no tienen esa capacidad de aprendizaje. Intentamos realizar unas rutinas que son como muy sencillas, que son ejercicios que no requieren tampoco demasiado, o sea, el control de demasiados aspectos a la vez, y lo que intentamos sobre todo es que ganen fuerza, que ganen actividad a nivel del core, que sean muy reactivos los ejercicios, que ellos no tengan que pensar en qué es lo que tienen que o qué es lo que tienen que activar. Muchas veces en fisio empezamos a hacer ejercicios en los que tienen que controlar la posición, controlar el ejercicio que están haciendo, y pues con este tipo de usuarios más difícil. Eso por lo menos con la gente que tenemos aquí que yo con Alzheimer tampoco no tengo mucha experiencia. Yo sí que me gustaría hablar un poquito del tema caballos. A ver, al final el ámbito de las intervenciones asistidas con caballos es muy amplio, y aquí no solo trabajan profesionales desde la fisioterapia, también tenemos terapeutas ocupacionales, tenemos psicólogos, tenemos psicopedagogos. Entonces, sí que es cierto que en cuanto a demencias, a mí no me parece lo más seguro el hecho de subir a una persona encima del caballo, pero sí que se pueden hacer cositas desde pie a tierra siempre y cuando tengas a un profesional que entienda la patología y que entienda cuáles pueden ser los objetivos reales con esa persona, si es, por ejemplo, estimularla y mantenerla en contacto con el día a día. Si además es una persona que tenía experiencia previa con caballos, pues puede ser interesante para mantener rutinas, por ejemplo. Todo va a depender pues, de qué es lo que se quiera hacer. Pero a mí, según cómo estén, me parece un poco arriesgado, aunque hagas montagemela, me parece un poco arriesgado el subir a la persona encima. Pero repito, pie a tierra también tienes un montón de cosas que puedes hacer. Ya no hay más preguntas. Pues yo creo que ya nos estamos estirando bastante, ya nos hemos aprovechado de la generosidad de ellos. Yo os quiero agradecer de verdad vuestro tiempo por haber preparado las ponencias, vuestro tiempo. Disculpa, Asier, Tony, que era una persona que tenía esclerosis múltiple que ha preguntado antes, pide perdón y dice, ¿es conveniente con dolores hacer la sesión? A veces llego con dolores y mi fisio me dice que no me quede en casa, que vaya igual. ¿Qué pensáis? Bueno, yo aquí sí que totalmente de acuerdo con tu fisio. Al final, que por mucho que haya dolor, siempre, ¿no? Si estás con un profesional que sabe lo que está tratando, sabrá hasta qué punto llegar y cómo trabajar. Así que mejor que quedarse en casa, claro, que ir a fisio y adaptar esa sesión a las necesidades y sobre todo vigilar ese dolor, que seguramente saldrás mejor de la sesión que lo que has entrado. Bueno, Javi, pues ahora se voy a cerrar. Antes de cerrar, sí que quiero decir que entiendo que estáis continuamente trabajando con la variable fatiga y dolor, y que entiendo que aunque somos fisioterapeutas y estáis dentro de un equipo transdisciplinar en el que sé que hay psicólogos, utilizaréis estrategias de afrontamiento de cómo gestionar el dolor y la fatiga, ¿no? Es decir, que según va avanzando la intervención y según van apareciendo las distintas etapas de brotes o va evolucionando la enfermedad, pues vais adaptando lo que vais haciendo, pero entiendo que el paciente tiene que tener una serie de herramientas básicas de que de alguna manera le ayudéis a que interiorice, y el saber llevar el dolor, el saber gestionar la fatiga,
para que pueda ir evolucionando la intervención. Que realmente esto es luego, son dos variables claves en la adherencia, ¿no? Ha dicho Lander, la palabra estrella en fisioterapia en muchas poblaciones es la adherencia. Realmente, ¿cómo conseguimos que en el día a día ellos entiendan que teniendo ese dolor y esa fatiga, que además es continua y que en muchas fases va a ser mayor, el que se den cuenta que con lo que vamos a ir haciendo, pues vamos a conseguir efectos beneficiosos en esa calidad de vida, ¿no? Y creo que ese es un poco en ese punto superior en el que ya estamos en la fisioterapia, en el que independientemente que trabajemos con psicólogos, creo que ya vamos utilizando esas estrategias desde el área de la psicología para poder trabajar esto. Bueno, simplemente pues ya por ir cerrando, muchísimas gracias a todas, a todos los que habéis estado ahí escuchándonos, a Demi en general y a vosotros, a todo el equipo de fisioterapeutas. Os felicito por todo el trabajo que hacéis, de verdad. Ha sido una gozada estar hoy con vosotros, con vosotras. Espero que no sea la última vez. Que sepáis que tenéis la puerta del colegio abierta y no lo digo porque da bien, lo digo de verdad. Que si cualquier cosa que queráis hacer, estaremos dispuestos a ayudaros y a divulgar y a visibilizar lo que hacéis. O sea que, zorionak, felicidades a todas y nos vemos muy pronto en el próximo evento del colegio. Eskerrik asko. Agur a todos. Agur. Agur. Agur.